Amigos, bienvenidos, ¿cómo estamos? Esto es Masa Madre desde Pizza Roulette. Hoy tenemos dos muy buenos invitados, pero vamos a empezar con uno que siempre tiene algo muy especial para que nosotros aprendamos. La teología dogmática es definitivamente una de esas ciencias que nos ponen en contexto la palabra de Dios. Básicamente, nosotros que somos católicos lo sabemos. Evidentemente la teología abarca mucho más, porque estamos hablando de teología. En este caso dogmática porque es la católica. Y tenemos para esto al invitado que ya hemos tenido otras veces y a ustedes les ha encantado escucharlo, por eso es que lo tenemos nuevamente aquí. Padre Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lucho? Aquí un placer enorme nuevamente de estar contigo para seguir hablando sobre los temas fundamentales de la fe, de la religión, de las creencias, de todo lo que atañe a lo trascendental. Y en verdad me siento bastante cómodo estar contigo porque es una forma también de enseñar y educar a todos tus seguidores, a todos los que prácticamente siguen tus redes, para poder justamente deslindar este tema que no es ajeno para todos, ¿no? Sino es un tema clásico, universal y de todos los tiempos. Así que un gusto nuevamente, Lucho. No, el gusto completamente nuestro y creo de nuestros amigos televidentes y que nos siguen en redes también. La verdad es que es importante que nosotros conozcamos desde el punto de vista teológico lo que viene a ser el tema religioso, el tema de Dios, ¿no? Y muchas cosas más, enfocados más en el tema de la religión católica. Para los que somos católicos vale la pena esto, porque nos enriquece, y la Iglesia, digo yo, no son palabras suyas sino mías, no se ha preocupado a lo largo del tiempo de educarnos, de enseñarnos cómo tiene que ser un católico de verdad, y que no nos aborde alguien de alguna secta o de otra religión y nos diga cosas que no son, ¿no? Tergiversando la palabra de Dios y también lo que viene a ser el ser católico, para poder generar que entremos en dudas y abandonemos el catolicismo, por ejemplo, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta algo que, y usted me lo aclaró bien porque yo lo tenía no tan difuso, pero no lo había comprendido completamente, que me dice: la religión es el cristianismo, no es el catolicismo, ¿no? O sea, dentro del cristianismo está el catolicismo, y por ahí ya salen otras sectas de hermanos separados, hermanos sectarios, etcétera, que se dieron, pero siguen siendo cristianos, ¿no? Entonces, si entramos en el contexto de ser cristiano, tiene que ver directamente porque creemos que Jesús es el camino de la salvación, básicamente. Así es. ¿No? Y el problema está en que para diferenciarse terminan desacreditando cosas de los católicos. Suele pasar. Exacto, entonces es una forma muy política de conseguir adeptos a través de la desacreditación, ¿no? De generar dudas para que tú te vayas a otro lado, el caso de idolatría, el tema de la Virgen María, etcétera. La idolatría quizás sea uno de los puntos más fuertes, ¿no? Que la Iglesia Católica no ha sabido explicar bien, y lamentablemente por una cuestión de tradición y por el hecho de cómo mucha gente se ha comportado también, no entendiendo el catolicismo, termina diciendo: yo adoro mucho a mi santito, yo adoro mucho a... y solo se le adora a Dios. Entonces ahí tenemos un problema de entendimiento, que tradicionalmente la gente no ha sabido enfocar las cosas, pero principalmente porque no se le ha enseñado. Antes era una misa en latín plenamente, nadie entendía nada de lo que se decía en la misa. La misa cambia, y de eso hemos conversado también, que la misa termina siendo pro-protestante desde hace varios años, no es reciente. Y yo no entiendo por qué termina siendo pro-protestante. Pero no vamos a hablar de eso ahora, del por qué el pro-protestante lo vamos a dejar para después, para que eso quede como una intriga, y más adelante lo develemos con el Padre Carlos. Pero lo que yo quisiera conversar con usted, para empezar, es: ¿qué es la religión y qué es la secta? O sea, ¿qué cosas se necesita para que algo que congregue gente a través de un mensaje divino, mesiánico, termine siendo religión, y lo otro ser una secta? ¿Y hasta dónde una secta puede estar dentro de una religión, o varias sectas pueden hacer una religión? A ver si nos ilustra un poco sobre esto. Es una pregunta básica, Lucho, en el sentido que no muchos, como dijiste al inicio, tienen bien entendido lo que es la religión. Ajá. Entendido como un fenómeno religioso.
hablando del fenómeno religioso, no existe ningún pueblo ni ninguna cultura en toda la historia que no haya tenido religión, sino que siempre se han caracterizado por esta relación con lo trascendental. Y en virtud a eso, a medida que ha ido pasando el tiempo, si es que partimos desde la edad antigua, se ha ido dando un cuadro de conformación de una religión. De tal manera que podemos decir, para partir, que el hombre es esencialmente religioso. Es decir, lo lleva en su ser. No es tanto como una imaginación o como un proceso racional o como el interés de un grupo de gente que se inventa la religión, ¿no? Como han surgido tantas teorías a lo largo de la historia para explicarse el origen de la religión. Y si no, es ante todo, es una realidad que el hombre lo lleva en su ser y que le invita a relacionarse con, digamos, con un ser trascendental. ¿Por qué? Porque se hace preguntas diversas como, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿O cuál es mi origen? Otro, ¿por qué no puedo vivir eternamente en este mundo? ¿Por qué veo a los demás o a mis familiares que fallecen? Entonces empieza a imaginarse que después de la muerte incluso hay una vida después de la muerte. O un retorno de la muerte. Claro, ¿no? O en todo caso también, por ejemplo, ¿por qué existe el dolor? Otro, ¿por qué existe la infelicidad? ¿Por qué no puedo lograr fácilmente lo que yo deseo? Entonces, frente a esas preguntas es que va surgiendo el tema de la religión en el hombre. Claro. Y descubre que eso lo lleva en su ser. Ahora bien, cuando ya el hombre va descubriendo esto y va existiendo como los demás, va haciendo una vida comunitaria, luego se va haciendo un pueblo concreto, como que van coincidiendo en que hay una realidad trascendental y a quién hay que dirigirnos. Y a aquel a quien hay que dirigirse se llama Dios, ¿no? Ahora bien, no solamente está en una cuestión de dirigirse como sea, como de lugar, sino tiene que haber un cuerpo corporativo, una conformación. Y ahí va una de las preguntas que me has hecho, Lucho, ¿no? En medio de tus comentarios, de la introducción que has hecho. Para que una religión se conforme en sí, tiene que haber básicamente 4 elementos. Primero, un sujeto. En este caso, el sujeto es el que está conformado por el ser humano y el mismo Dios, en el sentido que entre ambos existe una relación, ¿no? Dios que se manifiesta, se revela, y el hombre que responde frente a esa revelación. En este caso el sujeto no es único, sino está compartido por los dos, por el hombre y por Dios. Hay una relación, hay una relación correspondiente donde uno habla y el otro escucha. Eso está en el primer elemento, que es el sujeto, dentro de la conformación de una religión. Claro. Luego viene un segundo elemento, que es el objeto. Como su mismo término lo indica, hay un objetivo de alguien para alguien. Ese de alguien es del hombre, ese para alguien es Dios. Es decir, el hombre se dirige a Dios. En este caso, el objeto es Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque el hombre se va a dirigir a él. Entonces ahí quedamos con el segundo elemento. Vamos al tercer elemento. El tercer elemento ya viene el sistema de fe o de creencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, a través de la revelación de esa divinidad, va conformando un cuadro de doctrina, un cuadro de cómo se va a explicar a este Dios o qué es lo que ha dicho este Dios. Entonces va generando un conjunto de doctrina o de creencia, y ahí va conformando como, digamos, como algo formal, incluso a veces estudiado, bien esquematizado, y eso se va a ir enseñando de generación en generación para que se vaya haciendo más compacto esa religión. Ese es el tercer elemento, ¿no? El sistema de fe o de creencias. Y el cuarto elemento fundamental ya es el hecho de instituir la religión, hacerlo como una institución. ¿Y cómo se hace? Esto ya se hace cuando ya surge una autoridad que represente a esa divinidad. En este caso puede ser un sacerdote, ¿no? O un enviado de Dios, como se puede él manifestar, o un profeta. Ahora, una vez que enseñe, digamos, sobre Dios,
en cuya autoridad radica precisamente el sacerdote, se va a generar el tipo de culto. ¿Qué es el culto? Es un conjunto de gestos, es un conjunto de un lenguaje, ¿no? Incluso van a entrar ahí los objetos de culto, como puede ser, por ejemplo, los vasos ceremoniales, o puede ser el lugar donde se va a hacer un sacrificio, puede ser un altar, y de ahí podemos hablar también incluso de un templo. Eso entra en el cuarto elemento. Entonces, una vez que se han constituido estos 4 elementos básicos, ya podemos decir que existe una religión formalizada. Y esto va a suceder, Lucho, básicamente en las 5 religiones fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice religiones fundamentales porque poseen exactamente estos 4 elementos, o sea, cumplen con estos requisitos. Si es que no lo tienen, entonces ya no se puede hablar de una religión. Si no se puede hablar de un grupo que se ha organizado de una manera informal, ya entra la invención humana, ¿no? Ahí entra la imaginación humana, pero que no se presta a ese concepto de la religión en sí. Y los que nos están viendo y escuchando no recuerdan las 5 religiones, podemos decir que son, ¿no? Vamos a partir desde el más antiguo hasta la religión más joven. Según las edades, según el tiempo que ha aparecido, de las 5 religiones, la más antigua sería el hinduismo, ¿no? El hinduismo, más o menos, que apareció hace 2500 a 3000 años antes de Cristo, ¿no? Y que básicamente es politeísta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque su camino va a ser muy diferente, ¿no? Va a ser muy diferente. Pero quiero terminar todavía las religiones para luego hablar cuáles son los caminos de dirección. Luego, la segunda, en cuanto a la antigüedad, ya vendría a ser ¿cómo se llama? El judaísmo, que está igualmente, ¿no? Antiguamente. ¿Por qué? Porque ha sido revelado, digamos, en un pueblo llamado Israel, Dios, y se ha ido conformando esta religión. En este caso, hablamos de que hay un texto sagrado, incluso, que es la ley o la Torah, y luego tiene como padre principal a Abraham, ¿no? Luego podemos tener ¿cómo se llama? A continuación vendría prácticamente el budismo, ¿no? Pero el budismo es, digamos, una religión que más o menos tiene una cierta coincidencia en cuanto a antigüedad al judaísmo. Perdón, dije hinduismo porque yo recuerdo que antiguamente habían budas que se esparcían a lo largo del mundo, que eran del hinduismo. Y se presupone de que uno de esos budas termina siendo un gran sabio y de ahí sale el budaísmo. O sea, tiene una raíz de hinduismo. Claro, hay una relación intrínseca entre el hinduismo y el budismo. De alguna manera, ¿no? Tienen una relación prácticamente estrecha. Claro. ¿No? Claro. Entonces, hablando del budismo, ¿no? Que tiene una relación con el hinduismo, ya esto aparece igualmente en esa misma antigüedad, casi que comparten con la acotación que das con el judaísmo y con el hinduismo. Ahora, vienen, digamos, las religiones un poco más jóvenes, y en este caso ya vendría el cristianismo, que viene como una derivación del judaísmo, ¿no? Desde del año 1, según la división de la historia, y se inicia con Jesucristo, ¿no? Con todo este tema del libro sagrado que es la Biblia, que reúne al Antiguo Testamento heredado del judaísmo y luego el Nuevo Testamento. Y finalmente la religión más joven de estas 5 religiones es el islamismo, ¿no? Con todo el tema de la aparición de Mahoma, ¿no? Que predica la existencia del Dios Alá, y con el libro sagrado que es el Corán. Entonces, hasta ahí, digamos, consideramos las 5 religiones básicas que cumplen estos elementos. Ahora bien, ¿hay alguna diferencia entre ellas? Por supuesto que sí, incluso abismales, ¿no? Entonces aquí quiero hablar un poquito sobre cómo ellos se orientan hacia Dios. En cuanto a la orientación de Dios, se llaman las vías de orientación. Prácticamente hay tres tipos de orientación. La primera orientación o primera ruta es
lo que nosotros decimos el inmanentismo. ¿Qué es el inmanentismo? Es verlo a Dios prácticamente en toda la naturaleza. Es decir, Dios está en el cerro, Dios está en el río, Dios está en las personas, ¿ya? El inmanentismo, es decir, no es la oposición a la trascendencia, es decir, Dios no está trascendiendo lejos de nuestra imaginación, sino Dios está en todas partes. De tal manera que el cerro es una divinidad, los animales son una divinidad, el mismo hombre es una divinidad. Una distorsión total de lo que... Y en este caso está el budismo. Por eso, incluso muchos dicen que no es una religión, porque en sí Dios está en todas partes, incluso el mismo hombre es Dios. No, pues eso no puede ser. No, entonces en esto del inmanentismo, ya prácticamente está, ¿cómo se llama? El budismo, y es una oposición radical y frontal al cristianismo y a las otras a dos religiones más. La segunda vía es lo que se llama el panteísmo. El panteísmo, que vamos a hablarlo quizás más adelante, Sí. es considerar que la misma naturaleza, ¿no? La misma naturaleza es Dios, ¿no? Y por eso hay que adorarle, ¿no? Que tiene alguna ¿cómo se llama? Alguna relación con el inmanentismo. Pero en el caso del panteísmo, ya es, prácticamente una referencia total de que ya la naturaleza y los animales se merecen respeto porque es una divinidad. Pero es una declaración de... Claro, ¿no? En este caso ya estamos hablando del hinduismo. Ajá. ¿Por qué? Porque para el hinduismo las vacas son sagradas, ¿no? Es decir, tienen una suerte de divinidad, ¿no? Los ríos también son sagrados, hay que respetarlos. Es decir, todos los animales son divinos, ¿no? Entonces, frente a esta oposición viene ya lo que es la tercera vía, que es la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Es concebir a Dios de que está por encima de todos nosotros, pero que sin embargo toca nuestra historia, camina con nosotros este Dios y se muestra en nuestra historia. Claro, porque es eternidad al mismo tiempo, ¿no? Claro, en ese caso es trascendental. Exacto. Aquí sí comparten las tres religiones básicas, que son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, ¿no? Entonces, en medio de estas tres rutas de orientación, ya podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál de estas religiones tiene ese carácter de ser la verdadera, ¿no? Porque hasta hace poco, por ejemplo, ha surgido dentro de la iglesia, ¿no? A raíz de las declaraciones del Papa Francisco, que decía que todas las religiones son iguales, ha surgido toda una polémica en medio de los católicos. Se pasó de ecuménico, ¿no? Sí. Entonces ha habido toda suerte de, digamos, de polémicas, de discusiones entre teólogos, entre obispos, ¿no? Entre predicadores, ¿no? Entre conservadores y no conservadores, etc. Entre todos, ¿no? Y también viene el tema de que la salvación es para todos, ¿no? Me gustaría conversar todo esto después, porque ya se nos acaba el primer bloque, y para que también deguste de los pequeños que han llegado aquí en reemplazo del pan al ajo. Le comento, padre Arianita, que trabaja aquí en la pizzería, me dice, hace tiempo que no sacamos pequeños ahí en la mesa para el programa. Y yo le dije, perfecto. Y me dicen, en vez de pan al ajo, ya, listo. Y está buenísimo, les recomiendo. El guacamole está, pero en su punto, está buenísimo. Los pequeños son fantásticos acá. Están, fíjese bien la textura, están en su punto también. Así que vamos disfrutando de los pequeños con el padre, y luego regresamos ya con estos puntos tan importantes en el segundo bloque aquí en Masa Madre. El padre Carlos Vergara, teólogo dogmático, con nosotros desde Pizza Roulette. No se muevan. No te pierdas este sábado 26 nuestro programa especial con Capitán Perú, Masa Madre. Inicia una secuencia de programas exclusivamente para nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Con Capitán Perú, escritor, investigador y divulgador de nuestra historia del Perú. Y si no lo conoces, aquí te mostramos algo de su visita.
Estamos de regreso aquí en Masa Madre, desde Pizza Red con el padre Carlos Vergara, quien es teólogo dogmático. Estuvimos hablando sobre una cosa controversial al final del primer bloque, y antes de entrar al segundo tema. El tema para los que recién están con nosotros será qué hace que algo sea una religión y qué hace que algo sea una secta, y si hay sectas dentro de la religión y todo, y de ahí le vino lo que habló el Papa acerca de las religiones, y también sobre el hecho de que la salvación es para todos, cuando mucha gente católica señala de que la salvación solo se da si eres católico. Personalmente, padre, y eso también lo he conversado con otros colegas suyos, también son partícipes de que la salvación es para todos, porque Dios tiene a todos como sus hijos y Él sabe lo que hace, y al final de cuentas en la Biblia también dice: llamaré ovejas de otro corral y cosas así. Y yo también creo de que dentro de la misericordia de Dios, dentro del amor de Dios, Él ve el corazón de todos, aunque no esté en el catolicismo, puede salvar a quien le dé la gana, así sea ateo, así sea lo que sea. O sea, mientras uno cumpla lo que tiene que cumplir, un ateo puede creer internamente, sin extrapolarlo, por cualquier motivo, y puede ser una muy buena persona al mismo tiempo. Porque ser ateo no significa que sea una mala persona, por ejemplo, digo yo. Y Dios sabe lo que hace, al final de cuentas. No podemos nosotros discutir una decisión divina, o sea, pero lo cierto es que eso ha remecido, ¿no? Ha remecido a todo el clero. Así es. ¿No? Y el clero no tiene una idea uniforme. Así es. Son también. distintas tendencias, ¿no? Sí. Orientaciones. Sí, sí. Diversas tendencias teológicas. Exacto. Sobre todo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, para ir comentando sobre esto, a donde hemos llegado, resulta que dentro de cada religión, con el tiempo han ido surgiendo diversas agrupaciones o colectivos dentro de cada religión, y que se han ido formando como una especie, digamos, de grupos religiosos dentro de cada religión. Caso concreto, por ejemplo, en el cristianismo. En el cristianismo, por ejemplo, la forma de reunirnos, de juntarnos, de formar un grupo, se llama iglesia, ¿no? Este es un título muy sui generis del cristianismo, iglesia. ¿Por qué? Porque esto viene pues de las mismas palabras de Jesús en el Evangelio, ¿no? Dentro del cristianismo, la iglesia ha corrido, digamos, una suerte de división, que es un hecho lamentable, puesto que Cristo nunca ha querido en su voluntad, pero que la historia se ha dado, ¿no? La primera división de la iglesia, y que ha ido fracturando el cristianismo, es cuando la iglesia de Oriente, ¿no?, se separa de la iglesia de Occidente. Esto sucedió en el año de 1056, en el siglo XI, de tal manera que el Oriente cristiano empieza a caminar por su propia cuenta, digamos, dejando de lado la comunión con el Papa, ¿no? Y ellos empiezan ya prácticamente a seguir a lo que se llama el patriarca, y ponen como el primado de la iglesia oriental a San Andrés, ¿no? En oposición, podemos decirlo así, a Pedro, que es el primado en la iglesia occidental, ¿no? Entonces, a raíz de esto se acentúa un poco más este término que ya lo había acuñado San Ignacio de Antioquía en los primeros siglos, sí, claro, con ese término de católica, ¿no? Inicialmente, pues, no se hablaba con un énfasis tal, y empieza a partir del siglo XI para poder distinguirse. Entonces, la Iglesia Católica y más esta división que hace Oriente ya se llama, digamos, la Iglesia Ortodoxa. Ortodoxa, ¿por qué? Porque según los orientales cristianos, significa la forma recta o la forma correcta de creer en Cristo y en el Dios Trinitario. En oposición, por decirlo así, ¿no?, para que me deje entender, a la Iglesia Católica. Pero es una iglesia más, más castiza, es una iglesia que tiene otro tipo de influencias, pero que tiene una base más judaica que el propio cristianismo, si no me equivoco. Sí, sobre todo en cuanto a la espiritualidad y en cuanto a la observancia, digamos, de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que el cristianismo viene como una herencia del judaísmo. Por eso es que el Papa Juan Pablo II, como te dije en una conversación anterior, nos enseña que ellos son nuestros hermanos mayores en la fe. Entonces,
Ya el siglo XI nos sucede esto en el cristianismo, las dos iglesias, ¿no? Tanto católica como ortodoxa. Y luego sigue caminando la historia, ¿no? Y llegamos al siglo XVI. Y viene la tercera fractura dentro del cristianismo con el caso de Martín Lutero. Maldito Lutero. Martín Lutero, ¿no? Entonces, ahí sucede que en el año de 1517, ¿no? Ajá. Hace su revolución, ¿no? Mal llamado reforma. Sí. Y divide ya a la iglesia católica. Crea el cisma. Muchos le conocen como iglesia occidental también. Provoca una división dentro del occidente y lo que se llama, como tú dices, Lucho, un cisma. Ajá. Y entonces, a partir de este siglo, ya aparece una tercera iglesia que se le denomina la iglesia protestante. Que en buena cuenta es gran parte de la iglesia evangélica de hoy día. Claro, ¿no? Entonces, estas tres iglesias ha tenido, digamos, la característica fundamental dentro del cristianismo, ¿no? Claro. Ahora bien, hemos llegado ya a esta altura del siglo XXI con estas tres iglesias, una iglesia, digamos, fracturada, que Cristo nunca quiso, pero sí que ya lo estaba previniendo. Si leemos Juan 17, Él reza por la unidad de todos los que van a creer en Él, y Él desea siempre, ¿no? que todos seamos una sola iglesia. Evidentemente es bastante compleja esa unidad, se ha hecho tantos esfuerzos a través de diálogos, a través de encuentros, ¿no? Por el Papa, con los diversos patriarcas, incluso con los diversos obispos, digamos, de las iglesias protestantes. Y entonces a eso pues prácticamente se le llama el ecumenismo, ¿no? En cambio, el diálogo interreligioso, que también se ha prestado a confusiones a raíz de las declaraciones del Papa Francisco, cuando se realiza, digamos, un diálogo entre las religiones, se llama diálogo interreligioso. En cambio, dentro del cristianismo, con las iglesias se llama el ecumenismo, ¿no? Entonces, a pesar de tantos esfuerzos del ecumenismo, todavía no hemos llegado, digamos, a formar esa unidad. Ahora bien, aquí quiero, Lucho, aprovechar para hacer, digamos, una corrección a todos nuestros hermanos católicos, incluso a los medios de comunicación, a la prensa escrita, a los que se mueven por redes sociales, ¿no? De que no dicen, cuando comentan o anuncian una noticia sobre el cristianismo o sobre las iglesias, no lo dicen de una manera correcta. Por ejemplo, escucho expresiones que dicen, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo soy de la religión católica. O sea, es una manera incorrecta, ¿no? La manera correcta es decir, si soy católico, soy cristiano. ¿no? Yo soy cristiano de confesión católica. Si soy ortodoxo, soy del Oriente, yo soy cristiano, ¿no? De confesión ortodoxa. Si soy protestante, llámese evangélico, bautista, testigo de Jehová, ¿no? De la vid verdadera, de lo que sea, ¿no? Yo soy cristiano de confesión protestante. Ya, pero los testigos no son tan cristianos como aparentan, ¿no? ¿No? La verdad. Entonces, claro. Entonces, hasta los mismos protestantes, ¿no? De tantas iglesias que se han diseminado, no sabemos cuántas iglesias han aparecido y están apareciendo cada día, no tienen muy correcta, digamos, no tienen muy precisa esta denominación. Entonces ellos dicen, nosotros somos de la religión cristiana y ustedes son de la religión católica. O sea, es una manera incorrecta de decir. Pero eso parte por desconocimiento por un lado y segundo, padre, porque los evangélicos se han autotitulado cristianos y han abarcado el cristianismo para sí mismos. Por diferenciarse con el catolicismo, han terminado haciendo como Chile con el pisco una campaña publicitaria para hacer creer que de ellos es, cuando en realidad es de todos. Claro. ¿No? Si creemos en Jesús, como ya lo dije en principio, y creemos que Él es el camino, el único camino de la salvación,
Entonces todos somos cristianos. Todos somos cristianos. Claro, y ahí viene el tema de la desinformación, el hecho de que ellos también se autodenominan, cuando en sí la iglesia evangélica es una cosa más etérea que formal. Porque una jerarquía organizacional solo existe entre una agrupación de sectas, pero el resto de sectas cristianas que también se hacen llamar evangélicas no tienen ninguna clase de jerarquía. Ese es otro tema, que no estoy criticando, lo estoy poniendo en contexto. Claro. No quiero que se ofendan. Claro. Entonces, ahí entramos ya al tema de la secta. ¿Qué es una secta? Es una reunión, una agrupación informal bajo la ocurrencia de un personaje iluminado o supuestamente enviado por Dios o supuestamente que recibió una revelación de Dios. Organiza de una manera informal una agrupación y para eso utiliza bastante el tema de la oratoria, del don de lenguas, con esa capacidad de convencer. ¿Y por qué la gente es convencible? Por el mismo tema de que no tienen una formación de su propia religión cristiana. Y esto sucede con muchos católicos y lamentablemente hay que decirlo. Como no tienen una formación adecuada, formal, entonces se dejan llevar por estos iluminados, ¿no? Claro, por estos que recibieron una revelación de Dios o un sueño y empiezan a seguirle. Y cuando empiezan a seguirle forman ya no una iglesia, aunque ellos le llamen iglesia, pero no. ¿Por qué? Porque no tienen esa formalidad de cómo se constituye una iglesia, claro. ¿no? Es como hemos hablado, por ejemplo, cómo se forma una religión. O sea, no obedece, digamos, a esos 4 elementos básicos, al menos. Entonces, al no cumplir estos 4 requisitos, no se puede llamar una religión ni una iglesia. Y por eso, ahí viene el término de secta. Secta, ¿por qué? Porque la palabra, como lo indica desde sus orígenes, ¿no? Es una división. Ha provocado una división en medio de un cuerpo conformado de manera formal. Y entonces, al formar esta división, ¿qué vienen a hacer? Como aquellos que se rebelan o protestan contra la religión formalizada o la iglesia formalizada, digamos, desde los primeros siglos, como ocurrió con la iglesia católica, que tiene una formalización desde los primeros siglos, ¿no? Ha habido todo un proceso evolutivo para que sea formal hasta el día de hoy. Y has dicho muy bien, Lucho, cuando has dicho, por ejemplo, que estos no tienen ni siquiera un guía, no tienen alguien, una autoridad, ¿no? Como ocurre en la iglesia católica. La autoridad, en el caso de nuestra iglesia católica, la tiene el Papa, con fundamento bíblico. Claro, ¿no? Y con sucesión apostólica. Con sucesión apostólica, que no se ha roto hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, nuestro Papa Francisco es el Papa número 266. Entonces ha habido una sucesión apostólica que pese a los vaivenes de la historia, ha seguido adelante, porque la Iglesia Católica no es una cosa de hombres, no es una invención humana, sino es de Dios y por lo tanto subsiste, persiste, a pesar de tantos fallos que puedan haber habido en los papas, en los obispos, sacerdotes y en los mismos laicos. Entonces, las sectas se caracterizan fundamentalmente por eso. Pero a mí lo que me provoca mucha tristeza es eso, ¿no? Y por eso mi preocupación en formar teológicamente, catequéticamente a nuestros hermanos católicos en la medida que ellos también necesiten formarse. Porque el mal de la mayoría de los católicos, ¿cuál es? Que no tienen interés en formarse. Esa es la libertad que da el catolicismo. O sea, está mal aprovechada, mal tomada. Exactamente. Porque el catolicismo no es como una secta o como otras religiones, sin desdeñar de ellas, no es una crítica. Más bien tendría que ser un jalón de orejas para el catolicismo, en el sentido en que la libertad que tenemos nosotros de elegir, de si queremos vamos o no a misa, de que si queremos o no tomamos los sacramentos, de que si queremos podemos irnos y después volver, de que no estamos obligando a nadie a ser católico, de que no salimos a las calles a hablar mal de otras religiones o de sectas para atraerlos a nosotros, que no desvirtuamos su simbología ni tampoco sus ritos y otras cosas más. Ha generado que la gente haga lo que le venga en gana y diga, sí, soy católico, pero no practico, y ahí entramos con el frío y el tibio y el caliente y entramos con una cuestión que no agrada a Dios básicamente, ¿no? Entonces, es un camino duro, es un camino difícil, porque lamentablemente esa es la mayor prueba que Dios le puede dar a alguien en una religión. Y digo así porque sabemos que desde el judaísmo Dios le hablaba a su pueblo. Dios no dejó nunca a su pueblo. Y por algo mandó a Jesús en la tierra. Y Jesús funda la iglesia cristiana, digamos.
y de ahí venimos nosotros los católicos. Pero el tema principal es la libertad, que es tan valiosa, termina siendo la mayor prueba de fuego en la tierra para los verdaderos hijos de Dios. Así es. No es yo te dejo libre porque eres libre y respeto tu libertad. No, es que en realidad es una prueba para saber quién está con él. Claro, ¿no? La libertad aparentemente es un tema complejo, Lucho, pero cuando nos vamos formando en el tema de la libertad, resulta que la libertad hay que formarla, hay que instruirla, hay que educarla, de tal manera que no se entienda la libertad como sinónimo de libertinaje. ¿Qué hago yo para que la libertad no sea un libertinaje? Es decir, yo hago lo que quiero, lo que me da la gana. La libertad hay que tomarla, necesita dos soportes, como dos bastones, para que sea bien ejercido. Ajá. Esas dos son, uno, la verdad y luego la responsabilidad. Ajá. No hay libertad verdadera si es que no está de por medio la verdad. En este caso, el cristianismo sí es la religión verdadera, ¿no? Que vamos a hablar más adelante por qué es la verdadera. Ajá. Y las otras por qué no, pues es otro tema bien discutido, Sí. ¿no? Entonces, si el cristianismo es la religión verdadera, entonces mi libertad tiene que moverse conforme a lo que me enseña el Y cristianismo. dentro de... Claro, y dentro de. Y luego, una vez que sé eso, entra mi responsabilidad. Porque la libertad bien ejercida se da con una responsabilidad. Claro. Solamente esos dos pueden custodiar a que la libertad no decaiga en el libertinaje. En el libertinaje es, yo hago mis leyes, yo hago mis principios, yo hago mis normas, yo formo mi iglesia, porque Cristo me lo ha dado a mí, ¿no? Yo convoco porque esta noche me ha revelado, me ha dicho, ya cobra un diezmo a todos, tanto, para yo dárselo a Dios, Ajá. ¿no? Entonces, Como si yo necesitara claro, el dinero. ¿no? Entonces ese es el mal uso de la libertad, sí. ¿no? Me dejo entender. Entonces ahí es donde han decaído muchos líderes, muchos pastores de estas iglesias sectarias, Ajá, sí. ¿no? Y lo más triste es que en esto son educados cuántos católicos que han pasado a estas iglesias protestantes. Lo digo por experiencia, ¿no? Porque para mí un protestante, ¿quién es? Es como alguien que no ha tenido la ocasión de poder estudiar, ir al colegio, Ajá. y dentro de su mundo de analfabetismo en la vida, en la iglesia católica, en el cristianismo, Sí. se ha entregado, digamos, a las enseñanzas, ¿no? Que no obedecen a la verdad del pastor. Claro. Ese es el tema, ¿no? Entonces, existe la necesidad de una formación, ¿no? Y esto es importante que lo sepamos todos los sacerdotes, ¿no? Empezando desde nuestra cabeza, que es el obispo. Ajá. La formación contundente de todo el año. Claro. Si supieras, Lucho, por ejemplo, hace poco hemos celebrado el Día de la Biblia. Para mí me ha venido, digamos, diversas cuestiones, como por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros celebrar el mes de la Biblia, y concretamente el 30, si los católicos no tenemos ni el ápice de leer la Biblia durante al menos unos minutos, una hora, durante el año la Biblia? Claro. Entonces, ¿con qué autoridad podríamos decir quiero celebrar el Día de la Biblia? ¿No? Otro, en las parroquias no encontramos cursos de Biblia durante todo el año. Muy pocas. Con eso, por ejemplo, ¿no? Solamente, ahora, podemos hacerlo en el mes de septiembre, pero no es suficiente. Ajá. No es suficiente con algunos cursos o talleres. Debería haber todo el año, donde yo, por ejemplo, si fuera un católico, un laico común y corriente, de pronto se me ocurre estudiar la Biblia. Quiero estudiarlo. ¿Dónde voy a ir? No voy a ir a un colegio, no voy a ir a una universidad, no voy a ir a la municipalidad. No voy a ir a una institución, voy a ir a la parroquia, que es el primer referente. Y cuando llego, ¿no? Generalmente me van a decir, no hay curso de Biblia aquí en esta parroquia. Solamente va a haber en septiembre, y eso, algunas conferencias. Eso no es suficiente. No es suficiente. Entonces, cuando el laico vive abandonado, el cristiano católico vive abandonado en esto, Ajá. entonces de ahí vienen los hermanos sectarios y se lo llevan. Claro. Para su iglesia fundada por ellos bajo una invención humana. Eso sí, es completamente cierto. Es una invención humana
tenemos a Lutero, a Lefebvre, tenemos después a Moroni, ¿no? Perdón, a los mormones, que tiene que ver con el Moroni para mormón, que así se los llamaban. Tenemos a los testigos de Jehová también, a los adventistas, que fue una creación de una, bueno, en fin, o sea, los anglicanos, que ya no sé ni cómo catalogarlos porque eran hermanos separados hasta que se quebró la sucesión ahí. No digo apostólica, pero sí, todavía los anglicanos tenían obispos y sacerdotes católicos, ¿no? Que se tuvieron que, para no morir, transformarse en anglicanos hasta que la cabeza de esa, ¿cómo llamarlo ya? Secta de hermanos, porque eso lo inventa Enrique VIII, es cambiado por una persona que no tenía ningún voto sacerdotal, ¿no? Y entonces se quiebra totalmente la ligación. Ya no sé cómo catalogarlos, ya no tienen una relación de hermanos separados ni nada. Es una secta, no es una religión, pero es oficial en el Reino Unido. Entonces estamos hablando de que sí, hay mucha invención humana, los pentecostales, solo Jesús, David, etcétera. O sea, ahí no hay una intervención directa divina. Es importante que la gente tenga fe, sí, pero el problema es qué tan desviada está esa fe. Vamos a ir al corte, padre, ¿sí? Para terminar la pizza, que ni siquiera la hemos mencionado. Hemos tenido la tropical, la cabanossi y la americana aquí. Y bueno, es que el tema está tan interesante que a veces nos olvidamos de esto. Solo aquí en Pizza Roulette, ya lo saben. Durante el programa sale el número del delivery para que ustedes puedan hacerlo o venir aquí a Girón Francisco de Sela 536, a solo 10 metros del cruce con Girón Colombo en Independencia. Estamos con el padre Carlos Vergara en Masa Madre de Pizza Roulette. Ya volvemos. No te pierdas, este sábado 26 de octubre lanzamos el programa tan esperado con Capitán Perú, aquí en Masa Madre. Tendremos unas anécdotas interesantes, cosas increíbles que se han vivido aquí en Huaraz, el Callejón de Guayas y los Conchucos. No te pierdas, Masa Madre, este 26 de octubre con Capitán Perú. Estamos de regreso en Masa Madre, estamos en Pizza Roulette, ya casi devorando la pizza que tenemos aquí, con el padre Carlos Vergara, teólogo dogmático. Estábamos hablando de las declaraciones del Papa sobre el tema de las religiones y también de la salvación para todos. Hay que buscar que redondearlo para pasar al siguiente tema o al punto que vamos a hablar. Y el asunto va por ese lado. Realmente las religiones sí llevan a Dios, a pesar de que nosotros tenemos a Yahvé como Dios, que es el verdadero nombre, que él mismo le dijo a su pueblo que él se llama Yahvé, no Jehová y ni otras cosas más. Porque cuando me dicen Jehová es igual que Yahvé, no, Jehová es un invento. Yahvé es el nombre que se puso Dios y no podemos ni ponerle apodos ni cambiarle el nombre porque nos da la gana o porque nos suena a que así fue o porque los masoretas guardaron la tradición, etcétera, y todo lo demás. El tema es que digamos, hay otras religiones que tienen otros dioses, hay religiones politeístas. Y ahí venía el comentario de lo que yo le comenté, ¿no? De que hasta teológicamente está el tema de que desde Jesús para atrás todas las deidades de otras religiones son consideradas el demonio. Si nos da una explicación rápida de eso y el contexto que tendría que ver con este asunto de que todas las religiones llevan a Dios. Claro. Recordemos, Lucho, lo que te dije al inicio de esta conversación. Ajá. Es que el hombre es esencialmente religioso. Sí. Y esto es válido para todos los hombres de todas las culturas. Ajá. Desde la creación, es decir, desde la antigüedad, siempre el hombre ha sido esencialmente religioso. Claro. Entonces aquí es importante poner el tema del semina verbi. ¿Qué es el semina verbi? Es lo que en castellano se llama las semillas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha ido plantando como semillas dentro del ser del hombre, dentro del espíritu del hombre, de su existencia, para que los hombres
según su cultura, según la época en que estén viviendo, lo vayan descubriendo, lo vayan buscando, hagan el esfuerzo de encontrarlo. Como dice la Biblia, Dios dejó al hombre para que lo busque. Claro, ¿no? Entonces, esto ha sucedido en todas las culturas. Si nos ponemos en contexto, en la configuración actual, esto ha sucedido en el África, ha sucedido en Europa, en Asia, en América. Todos han buscado entonces a Dios bajo esas semillas del verbo que Dios ha plantado en cada uno de sus criaturas. Entonces han empezado a buscarlo, han ido a buscarlo. Y ojo, todavía no se produce la revelación. Han ido buscando y de pronto, según las vías que hayan tomado, ¿no? Recuerda ¿cómo se llama? El politeísmo, recuerda el panteísmo, ¿no? Entonces, o el monoteísmo. Entonces han ido buscando y han dicho de pronto, mi Dios es el sol. ¿Por qué? Porque como ha tenido la intención de buscar, esa necesidad de buscarlo, ha concluido que el sol es su Dios. Claro. Ya, en otra cultura, no, es un animal. ¿Por qué? Porque nos alimenta todos los días, nos abastece de alimentos, entonces ese es nuestro Dios. Y así, o el jaguar, el cóndor, así. Entonces, ¿qué significan todas estas divinidades politeístas? ¿Qué significan? Significan una cosa, que es el esfuerzo del hombre por tratar de encontrar a Dios. Y como no se ha producido la revelación, entonces se han quedado ahí afincados en que Dios es ese ser, esa criatura dentro del cosmos. Ahora bien, cuando ya según el dato bíblico, como empalmamos el dato bíblico, ¿no? Se produce la creación, Dios crea a Adán y Eva, resulta que entran en el pecado, ¿no? Tras la desobediencia. Y entonces, para salvarle al hombre que entró en pecado, ¿no? ¿Qué hay que hacer? La segunda persona de la Trinidad tiene que encarnarse. Se encarna, entra en la historia. ¿Para qué? Para revelarse y decir que mi Padre es el verdadero Dios. Ahora, sucede que esa revelación no se da en América, no se da en el Asia, no se da en Europa, sino se da concretamente en un pueblo, ¿no? En una cultura que se llama Israel. Ahí se manifiesta. ¿Por qué se manifiesta ahí? Simplemente por la libertad de Dios. Él ha querido ahí. No ha querido en Perú, no ha querido en China, no ha querido en tal sitio, que estaban creyendo en otros dioses. Pero estamos hablando de un lugar en donde se desarrolló una especie de tendencia religiosa, digo de esa manera, claro, ¿no? De una gran tendencia religiosa. Exactamente. Filosófica, ¿no? Porque estamos hablando de que ahí cerca estuvieron los griegos, estamos hablando que el Islam estuvo cerca, el hinduismo estuvo cerca, es el foco de varias religiones y de un entendimiento, como ya lo mencioné, filosófico de las cosas a posteriori también, ¿no? Y ya desde mucho antes de la religión católica ya existía la filosofía. Así es. Cosa que no existía en otras partes Así del mundo. es, exactamente. Yo creo que, no digo que Dios fue una estratega al hacerlo, sino que simplemente fue sabio, claro, al enviar a Jesús en ese lugar, ¿no? Es decir, Dios estaba preparando justamente a esa cultura, claro, bajo ese ambiente cultural que tú dices, estaba claro, preparándolos, ya los estaba predisponiendo para que pueda revelarse en ese contexto, en esa cultura mediante concreta. el judaísmo primero. Ajá, exactamente. Ahora, aquí viene una pregunta de repente un poco antipática para los judíos y yo no sé qué tan incómoda puede ser, pero me parece que tiene respuesta. Una vez que se da la revelación con Jesús y Jesús funda su iglesia, que viene a ser el cristianismo, ¿el judaísmo no queda caduco? No, mantiene su actualidad. No, yo pregunto, porque claro, si ya es Jesús la revelación de todo, el culmen de claro, todo el proceso, claro, el judaísmo ya debería de haber quedado desfasado en el tiempo y hacia Dios. claro. Porque si ya es Jesús, el Hijo de Dios, quien se desliga plenamente del judaísmo y crea su propia iglesia, es como quien dice, oigan judíos, vengan para acá, Claro. dejen de negarme, ¿no? Claro. Porque lo negaron Claro. en su momento y lo siguen negando hasta Claro. ahora. Desde la perspectiva cristiana, ya ha caducado, ¿no? Ya ha terminado su vigencia. Ajá. Pero si dentro del contexto solo judío, ellos permanecen hasta ahora con toda su actualidad de seguir esperando al Mesías, con todos los textos del Antiguo Testamento y todo ello nada más. Pero desde la perspectiva cristiana, ellos ya digamos han quedado, digamos, ya trascendidos, ¿no? Por el cristianismo, ¿no?
Entonces, cuando se revela en la cultura de Israel, es ahí que aparece, digamos, la presencia del Hijo de Dios y nos manifiesta al Dios verdadero. ¿Para qué? Para que todo este acontecimiento sea predicado, sea evangelizado, sea expandido a todas las culturas que han estado buscando a Dios desde sus épocas primigenias, y le digan: nosotros hemos venido a revelarles, a comunicarles al Dios verdadero que ustedes siempre han ido buscando y que sin embargo esos dioses no lo son. Claro. Entonces viene el tema de la evangelización. Bien, ahora, una vez que se ha expandido todo esto, nos damos cuenta que persisten todavía estas religiones, ¿no? Como el judaísmo, el hinduismo y todo ello. Viene la pregunta frente a esta persistencia: ¿estas religiones de verdad salvan? Ajá. Sabiendo que Jesús ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, soy el único Ahí Salvador. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, la respuesta es que, si bien es cierto, no son cristianos porque no han conocido a Cristo, no han conocido a Cristo, pero sí han sido obedientes a la ley natural que dice: haz el bien y evita el mal. Ajá. O han hecho en cierto sentido la voluntad de Dios, que es la búsqueda del bien, de la verdad, de la belleza, y lo han vivido así, pueden alcanzar la salvación. Repito el término, pueden alcanzar la salvación. Siempre depende de Dios. Siempre dependiendo de Dios. Ahora bien, entonces, ¿qué sentido tiene si ellos pueden salvarse? No pueden salvarse. Entonces, ¿qué sentido tiene hacerse cristiano? Por ejemplo, si yo soy hindú, soy musulmán, ¿qué sentido tiene que yo me haga cristiano? Me quedo en mi religión porque puedo salvarme. Igual los islámicos mencionan a Jesús. Claro. Entonces, la respuesta es: sí, puedes salvarte, pero no con los elementos que son tan eficaces que tú encuentras en el cristianismo. Ajá. El cristianismo resulta que es tan eficaz porque lleva la autoridad de que es la verdad, al decir que yo soy el hijo del único y verdadero Dios. Ajá. Esto quiere decir que los cristianos tenemos la eficacia salvadora por pertenecer a esta religión revelada, ¿no?, por Jesús en nombre del Dios único y verdadero, ¿no? Ahora bien, ¿qué más? El cristiano tiene también la ventaja de tener la palabra de Dios, los sacramentos, los medios de salvación, que no lo tienen las otras religiones, y por lo tanto lo tienen más difícil. Aunque por sus obras buenas se pueden salvar, pero lo tienen muy difícil. En la Biblia mucho se habla de las obras de las personas, de los elegidos. Entonces no estamos hablando de que solamente se trata de fe, sino también de obediencia. Claro. ¿No? Ajá. Entonces, y la Biblia lo dice muchas veces: Dios ve el corazón de sus hijos, ve el corazón de los hombres. Entonces estamos hablando de que Dios no te obliga a que estés en una religión, no te obliga a que tú hagas tal o cual cosa eres libre de hacerlo, pero si tienes un buen corazón, Dios siempre lo va a evaluar. Claro. Siempre lo va a notar. Ajá, así es. Ahora, ellos tienen que hacer un esfuerzo grande de estudiar, de formarse para que hagan obras buenas conforme a lo que pide la voluntad de Dios. Claro. Ahora bien, ¿qué podemos decir nosotros como cristianos frente a las religiones? ¿Son válidas o verdaderas o falsas? Ajá. No se puede decir que son religiones falsas, sino lo que sí podemos decir prudentemente es que estas religiones, digamos, son los que van preparando en su camino, se van preparando hacia la religión verdadera, que es la religión cristiana. Es decir, sus religiones son como una especie de preparación que se ha ido forjando desde los primeros siglos. Claro. Y si conocen y son abiertos, ¿no?, a través de una formación básica, pueden desembocar en que el cristianismo es la conclusión final de todas las religiones que conducen, ¿no? Claro. O sea, las religiones son caminos que conducen hacia el cristianismo, que es la religión verdadera, claro, por la misma revelación del Hijo de Dios. Es cierto. Ahora, el tema aquí pasa por una cuestión en la cual la semántica juega un papel no determinante, pero es importante para muchos, por cómo se explica, cómo se dice y cómo yo lo interpreto. El tema también son las distintas traducciones bíblicas que hay y las antojadizas que se han dado por los protestantes. Y evidentemente viene aquí otra cosa a tallar, que es el fundamentalismo. Hay mucha gente que todo lo ve fundamentalistamente, y tiene que ver no solo con gente netamente católica. Los católicos también tienen un problema de interpretación, pero la mayoría de los protestantes y la gente que está fuera del catolicismo, de cualquier religión,
también tiende a ver todo de forma literal y fundamentalista en lugar de comprender los contextos con los cuales se tiene que explicar la palabra de Dios y entender el comportamiento de alguien que está profesando una religión, en este caso la católica. ¿Cómo trabajamos nosotros para que un católico no se confunda más con toda esa contraposición de opiniones? Porque solamente son opiniones, no son ni hipótesis, ni teoría, ni nada, porque están basados en algo que no es cierto, que no es falso, ¿no? Que digo, que no está basado, que es etéreo en realidad, ¿no? O sea, se hace una disertación de algo que no existe porque yo interpreto mal las cosas o porque tomo mal las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para que un católico no se confunda más cuando este tipo de cosas suceden en la iglesia? Esto sucede, por ejemplo, en los hermanos protestantes, que de alguna manera afecta también a la iglesia católica, ¿no? A los hermanos católicos, porque algunos de ellos corren en esa especie de fundamentalismo, ¿no? Sobre todo bíblico, ¿no? Literal. Es decir, se cierran, digamos, a lo que es la literalidad del texto, pero no dan puerta abierta, digamos, al contexto o a la interpretación de los textos. Entonces, al cerrarse, solamente creen en eso y literalmente, ¿no? Como por ejemplo el tema de Adán y Eva, como el tema de los relatos, digamos, iniciales del Pentateuco, ¿no? Entonces, cuando no dan carta abierta, digamos, a las diversas interpretaciones que tienen estudios científicos incluso, ¿no? A través de la exégesis y con la ayuda de las diversas ciencias, ¿no? Entonces se quedan ahí encerrados. Claro. Y eso se extiende incluso en muchos católicos que no tienen formación. ¿Esto qué significa? ¿No? Una vez más repito, ¿no? La idea, el esfuerzo de la Iglesia Católica, empezando desde los pastores, por una formación bíblica, catequética, ¿no? Para que vayan entendiendo en qué consiste el contenido bíblico, cómo hay que leerlo, cómo hay que interpretarlo, cómo nos enseña la Iglesia. Claro. ¿A fin de qué? A fin de dialogar con los hermanos, muchos de ellos que vienen de iglesias fundamentalistas. Entonces se produce un diálogo y al final se logra ¿qué cosa? El no haber sido engañados por esa interpretación literal fundamentalista. Solo así podríamos cuidar, digamos, de que los católicos permanezcan en la única iglesia que Cristo fundó, que es la católica, ¿no? Entonces la formación básica es fundamental, ¿no? Y aquí, repito una vez más, tenemos que salir de esa culpabilidad que tenemos tanto los pastores como los laicos. ¿En qué sentido? Ni los sacerdotes todos enseñamos la Biblia a tiempo y a destiempo, ni los mismos católicos tienen el interés de aprender. Si superáramos esa barrera, digamos, del no interesarnos por acercarnos a la Biblia, seguramente muchos católicos permanecerían en la iglesia y los pastores estaríamos cumpliendo cabalmente lo que es nuestro cometido, la enseñanza de la Biblia. Ahora hay una cosa que se está mencionando mucho los pastores, cuando nosotros siempre decimos padres, sacerdotes, presbíteros, bueno, en fin, el sacerdote es un pastor también. Así es. Evidentemente. En realidad todo es pastor, solamente que ya viene, sacerdote también es una palabra que se utilizó desde hace tiempo, tiene una raíz que parte de algo, ¿no? Pero el detalle es que los evangélicos, protestantes, etcétera, todos también son pastores. Y ahí viene la confusión cuando un católico dice pastores. Yo quería aclararlo esto porque pueden confundirse más cuando aquí el padre Carlos dice pastores. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, el sacerdote en realidad es un pastor. Ahora, los protestantes se han robado, ¿no? Se han robado ese título de pastor que tienen esencialmente los presbíteros. Sí, pues. ¿No? Entonces, al robarse, ellos se lo han adueñado. Y como los presbíteros, los sacerdotes, no utilizamos mucho ese término de que yo soy tu pastor, entonces ha entrado el desuso en el catolicismo y se ha vuelto actual en el protestantismo. En el fondo, el presbítero, ¿no? Empezando desde el Papa es el pastor supremo de la iglesia. El obispo es el pastor de su diócesis. Claro. Y el presbítero, que es colaborador del obispo, es el pastor de una parroquia. Sino que no se acentúa, debería acentuarse para recuperar este título que nos han robado los protestantes. Claro, bueno, yo creo que en otros países como Estados Unidos sí se utiliza pastor también, se utiliza mucho más la palabra ministerio de fe, ministerio de tal, como también utilizan los protestantes, ¿no? Porque para todos es ministerio, para ellos, ¿no? Sí, recordando que en los Estados Unidos es eminentemente protestante, mucho más protestante. Y por eso se utiliza bastante el término de pastores y de ministerios. Está más universalizado y utilizado por católicos y protestantes y, bueno, en Estados Unidos se han inventado X
sectas, N sectas, porque están subvencionadas completamente por el Estado, Claro. exentas de toda clase de impuestos. Y de ahí son exportados a Centroamérica Ajá. y a Sudamérica. Y Centroamérica es la Y mata todo de Latinoamérica. Claro. Y estas iglesias viven, ¿no?, bajo, digamos, la mantención de los Estados Unidos, donde Sí, se forjan pues. estas iglesias. Sí. Sí. Formato caviar. Pero bueno, modo ONG, así más o menos, ¿no? Algo así. Padre, teníamos que hablar de Adán y Eva y otros más, otras cosas bien interesantes. Vamos a tener que dejarlo para otra charla porque Así se nos es. fue el tiempo. Encantado. Creo que cuando abordamos un tema hay Ya, mucho hay más muchos, para hablar, claro. y muchas cosas salen en el camino. Sí. Y es muy interesante todo esto. Y mejor que lo abordemos así. O sea, en lugar de que respetemos el esquema de temas, si no terminamos de desarrollar un tema, mejor no lo cortamos, porque es tan interesante y aleccionador para todos que vale la pena continuar con esta conversación. Traemos un presente de Café Don Vasco. Don Vasco. Muy bien, Casi me queda gracias. cafecito, se me balanceó. Gracias. Así Muy que amable. ahí tiene su cafecito molidito para que lo pase en casa. Muy bien. Un blend de calidad. Gracias, don Vasco. Muy bien, gracias por el detalle. Así que Muy para que disfrute un buen café con su familia, con su mami. Muy bien, gracias. Se acuerde de Cafetería Don Vasco, que están en el mercado, y también en Leonisa Lescano, entre Parque Pib y el Pronato Guarupampa. Tienen un café de especialidad buenísimo. Nosotros siempre vamos por ahí. Y en buena hora ellos quieren ofrecerle algo a usted, ¿no? Como un presente. Así es. Sí, gracias por haber estado aquí, padre. Igualmente a ti, Lucho, y también decirles a toda tu audiencia, Ajá. a todos los que te ven, te oyen en tus diversos programas, que sigan adelante, ¿no?, con este proyecto, digamos, de tocar diversos temas, como lo haces bien, Lucho, ¿no? Claro. Y sobre todo ahora conmigo con el tema de la fe, de la teología, del cristianismo, y decirles a los fieles católicos que también ven tus programas que sigan adelante en su vida de fe con la formación, con la participación frecuente en los sacramentos, recordarles que la Eucaristía de los domingos es fundamental, las confesiones y la recepción de los sacramentos. Y como siempre, nunca me cansaré de decirles que se formen, ¿no? En este caso, ¿no?, tengo dos grupos de formación, que son uno de la Sagrada Escritura y otro del Catecismo. Entonces, en la medida que puedo con los que asisten, ¿no?, desarrollo este trabajo de formación para los católicos. Y hay que seguir adelante. ¿Para qué? Para que no se llegue a ese término que siempre nos han dicho, ¿no? Católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Para que no se haga realidad eso, hay que formarnos. Gracias, Lucho, y a todos, que Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias, padre. Y ya saben, si no pueden ir a la Eucaristía dominical, pueden ir los sábados en la noche, que es completamente válida para el día domingo. Esa es una herencia del judaísmo, ¿no? Por el tema de que el día finaliza a las 6 de la tarde. Exacto, a la puesta del sol. Así es. ¿No? Entonces, a partir de las 6 para adelante cuenta como domingo. Así es. ¿No? Así que pueden ir a una misa de 7 de la noche, por ejemplo, un sábado, y vale como misa dominical. Sí, algunas parroquias celebran ya la misa de domingo. Es importante informarse para que puedan, y luego puedan disfrutar más el domingo, ¿no? Porque ya fueron a la misa el sábado a partir de las 6 de la tarde. Exacto. Listo, no falten entonces. Gracias, padre. Gracias, Lucho. Estamos de vuelta. Esto es Masa Madre de Pizza Roulette. Anuncia aquí en Masa Madre, un podcast absolutamente diferente, innovador y muy bien producido. Masa Madre te presenta una muy buena oferta para que promociones tus productos, tu marca, tu emprendimiento. Llámanos, estamos dispuestos a darte una muy buena oferta, pero eso sí, sin tirarnos al suelo. Ya sabes, estamos para ti, para promocionarte todo lo que necesites de la mejor manera. Y por supuesto, también hacemos trabajos en redes sociales. Masa Madre, siempre en Canal 3 de Cable Andino y también en nuestro canal de YouTube. Estamos de regreso aquí en Masa Madre desde Pizza Roulette. El invitado que tenemos que aprovecharlo al máximo porque no tiene tanto tiempo. Está a punto de entrar a guardia, así es que no podemos desaprovechar la visita del doctor Julio Vizcarra. ¿Cómo está, doctor? Lucho. Qué placer tenerlo aquí en la mesa y en el programa nuevamente. El placer es todo mío de volver a conversar. Y permítame felicitarlo por la decanatura, ¿eh? Muchas gracias. Porque no sé si es felicitaciones o mis sentidas condolencias, pero ahí vamos. Estos cargos tienen sus bemoles.
¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues hablemos un poquito para empezar acerca de esto, porque hay varios temas. Esta decanatura, ¿qué trae? ¿Qué significa estar a cargo de este ente deontológico dentro de la sociedad, de la población? Porque mucha gente se acuerda de esto cuando protesta, cuando reclama por algo, sí, claro. que existen colegios, ¿no? Pero después pasan al olvido. ¿Y cuál es la función que cumple, no para solo los afiliados, sino también hacia la sociedad, un colegio como este, para que lo tengamos en claro socialmente y citemos o no, o digamos ya tiene que participar o no algún colegio? Los colegios profesionales son entes ontológicos que se encargan de velar por el bienestar y los derechos de los agremiados. En este caso, el Colegio Médico de los Médicos, que están adscritos al Consejo Regional 11 Huaraz. Ancash está dividido en 2 zonas, Sierra y Costa. Entonces nosotros estamos en Sierra. Y básicamente esa es toda nuestra función. Que de ahí, porque somos una junta que hemos mezclado experiencia y juventud, nos metemos donde no nos llaman, o somos metiches, como diríamos. Parte de la vocación, ¿no? Criolamente, pues ahí ya es de que nosotros tratamos de hacer algunas cosas, como lo que conversábamos antes de cámaras, el tema de la contaminación del río Santa, la contaminación del aire, el tema del hospital, el tema que ahora pertenecemos al Consejo Regional de Decanos, claro, que justamente trata de velar, es decir, queremos darle en esta etapa de nuestra junta directiva pues una visión más a la población, engranarnos y unirnos más a ellos para que ellos vuelvan a tener la confianza en el médico que antes la tenía y que se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? Claro, que mucho se ve pues el médico, todos somos seres humanos, hay médicos que tienen vicios como cualquier otro ser humano. Está mal visto que un médico tenga su clínica privada o algo y digo que están lucrando, pero eso ya es un tipo de resentimiento que está instalado en la población por un tema ideológico, un resentimiento hacia aquel que puede tener más ingresos. Sí, claro. Entonces ya está mal visto y el médico puede ser muy bueno, muy sensible, pero dice no, se llena de plata y no es así. Muchas veces el mal hablar genera ese malestar en la gente. Sí, claro, mira, te comento, yo salí hace un mes creo en todas las redes sociales por el tema de la lamentable muerte de la señora, que falleció en el hospital. Y mitad de la prensa lo expuso de manera correcta, que era que yo no tenía nada que ver en el asunto porque yo nunca conocía a la paciente, pero que me ofrecí como interlocutor porque estaba de jefe de guardia y quería evitar una desgracia mayor. Y mitad de la prensa mermelera y esos señores, salúdenme a sus mamás, pues dijeron que yo tenía que ver, cuando yo nunca conocí a la paciente. Entonces ahí te das cuenta de la idiosincrasia y la ignorancia muchas veces en todos los aspectos, no solo en la población, sino también en los que informamos, y que obviamente esto puede crear un caos, ¿no? Esto puede crear una bulla o un conflicto social muy grande, ¿no? Que a veces no tomamos en cuenta. O sea, los comunicadores sociales, los comunicadores en general, y te felicito porque tú siempre llevas una línea con respecto a la honestidad y la verdad, que es lo que nunca se debe perder. A veces se tiran al mejor postor, no de todos, bueno, al que le cae el guante que se lo chante, así de simple. Pero vemos mucho eso aquí. Entonces uno debe, no por ganar likes o por ganar seguidores, uno puede postear estupidez y media. Sí, pues. Como siempre tiene que ser, tú sales, alguien me dice, ¿sabe qué? Julio Vizcarra es un ladrón, perfecto, votó Vizcarra. Me llega esta información, ¿usted es ladrón? Entonces, si yo no te quiero contestar, puedes sacar tu reportaje diciendo que yo no te quiero contestar. Pero no puedes tan alegremente decir libertad de expresión, luego sale. Libertad de expresión, eso no es libertad, eso es libertinaje. No, se confunden las cosas, ¿no? Pero más que nada para poder uno sustentar que está diciendo cualquier cosa. Exactamente. Ese es el tema. Ahora, el asunto es, a usted lo han acosado básicamente desde que estuvo en la clínica San Pablo, ¿no? Y con cosas infundadas. Sí, a mí poco más creo que yo fui el que Juan Francisco Pizarro me llevó el Tesoro del Perú. Y en pandemia cuanto más, ¿no? Y no se percataron de que hubo bastante labor social en medio de... Claro, lo que pasa está en que la labor social se hace a mudo.
no se hace a política. O sea, Claro. yo no voy a hacer una labor social y a tomarme un selfie. Es que hay un detalle, pues, ¿no? Si usted lo hiciera mostrando, la Clínica San Pablo hizo tal cosa, van a decir, ya quiere lanzarse para alcalde. Eso. ¿No? Me lo han dicho, ¿ah? Ahora que me estoy peleando con el tema del agua, Ajá. ya me han llamado a ofrecerme algunos cargos políticos a los cuales he rechazado tajantemente. Mi visión no es política. No, claro que no, pero tiene el perfil y tiene el liderazgo. Bueno, gracias, pero Entonces, no me veo sentado hay que en una reconocerlo. oficina en unos años. No, Por claro. lo menos en unos 10 o 15 años no lo veo. Exacto, lo que yo estoy hablando no es para que tenga un coqueteo con la política ni para abrirle la ventana, sino que en realidad lo tiene. Ricardo Natividad también, es más, él alguna vez estuvo en una lista para Monga, si no me equivoco, Sí, claro. pero él no volvió a ese tema, ¿no? Solamente de que hay gente que tiene liderazgo, tiene una sensibilidad social, ¿no? Y tiene una ética que otros no tienen, y que ya cuántos pobladores quisieran que personas así estuvieran como autoridades para que las cosas cambiaran. Pero es claro pues que su vocación lo lleva a otros ámbitos, a otros tiempos que nosotros no podemos entender, no, porque somos ciudadanos que vemos la vida de otra manera, y un doctor sí ve la vida, ¿no?, de una manera más sensible. Yo sueño con hacer una ONG, te lo cuento así en primicia. Sueño con de acá a 10 años tener mi ONG. Mi ONG para adultos mayores y niños abandonados. Es uno de mis sueños. Claro. Que ya estoy trabajando hace unos años para eso. Y eso concuerda con lo que me dijo en la primera entrevista, que esto es como un apostolado, ¿no? Sí, claro. ¿No? Básicamente. El que se ha metido a la medicina para ser millonario, que se confundió de carrera. No te vas a morir de hambre, pero no es para que vivas de millones y millones. Bueno, La satisfacción es diferente. O sea, su meta no es hacer la clínica Mayo 2 ni el... No quiero hacer la Delgado aquí, no. Ni el Cidar Sinaí, o sea... No, para nada. No, la clínica Delgado, pues no, tremenda clínica. No es mi meta aquí en la región. Claro, el tema es entregarse básicamente, ¿no? Para poder, en su caso, por lo que viene desarrollando desde que inició, es salvar vidas, ¿no? Inmediatamente estabilizar a la persona, no dejarla morir, ¿no? Claro, y si no se puede, porque muchas veces no somos Dios, somos seres humanos. Estamos muy limitados Y dentro de si todo. no se puede salvar a la persona, por lo menos acompañar y no dejarlo solo. Claro, porque en realidad no solamente es eso, sino es ver después la tristeza de la familia, ¿no? Lucho, muchas veces la gente no se acuerda si salvaste o no salvaste a su familiar. Se acuerda cómo lo acompañaste en el proceso. Y te agradece por cómo yo tengo pacientes que me han agradecido cuando sus familiares han muerto. Claro. Y yo eso hasta hace unos años no lo entendía, hasta que hablé con mi maestro, que es el doctor Walter Hidalgo de Lima, el médico internista, y me decía es que la gente el resultado es importante, pero más importante es cómo tú los trataste en el proceso, Claro. cómo los hiciste sentir en el proceso, como a personas, te identificaste con ellos, los acompañaste en su dolor, Una empatía. los seguiste, lo que es la empatía que arranca desde la primera consulta, ¿no? Y no los viste como un número de historia clínica más, Exactamente. o como un diagnóstico más, ¿no? Claro, o como aquellos doctores que en todas partes hay, que lo que hacen es indicarte que vayas a tal o cual clínica donde ellos atienden o a su propio consultorio particular, que bueno, digamos, a veces está bien porque tienes más instrumental, tienes otras cosas, pero en otros casos, como usted bien ha dicho, tratan de llenarse de plata, pues se equivocaron. Hay de todo, Hay de todo. pero si algo yo puedo afirmar es que el 99.99% de los médicos no salen queriendo cometer algún error de casa. Claro, Como una vez en una entrevista lo dije, como que si pues, el conductor de móvil bus salga de su casa y diga hoy día, bueno, hoy día que es 20 de octubre, es un buen día para tirarme por Pasamayo. ¿No es cierto? Eso pasa lo mismo con la población que piensa que el médico sale a querer matar a la gente. exacto. Y en los comentarios que, verdad, yo trato de evitar leerlos por no renegar, que dicen, no, que en ese hospital matan. O sea, yo voy a salir de mi casa hoy día diciendo, a ver, yo soy Julio Vizcarra, ¿no? Entonces yo hoy día, a ver, 12 de octubre, hoy día 3 me echo, ¿ah? Ya, 4, para no bajar mi racha. No, los médicos salimos diciendo, Qué los que macabro, somos católicos, los que somos católicos, barbas, como yo lo llamo, Sí. échame una mano para salvar lo mayor posible. Claro. Así de simple. Pidiéndole al arcángel San Rafael que ayude, que esté ahí. Así de simple. O sea, nadie sale con esa visión. Yo pongo esto sobre la mesa, ¿sabe por qué? Porque en realidad es mejor que se diga y que se hable y que se exponga, porque muchos se quedan con el deseo de hablar del tema. De alguna manera creo que estoy trasladando parte del sentir de la gente, porque desde el punto de vista de paciente,
uno ha tenido distintos tipos de Sí, trato. totalmente de acuerdo, de hecho. Y ha visto distintas cosas. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era niño, había un doctor que a veces iba a la casa a ver, que era pediatra, bueno, no sé si era vivo, digo era, porque me trató. Y era muy amable, muy sensible, muy todo. Y cuando dejo de verlo, porque ya me hice joven, etcétera, el hombre había construido pues 5 o 6 pisos en su propia casa, había hecho su cuasi clínica, y cuando lo traté ya no era la misma persona, era otro, era un... Bueno, sí. parecía un vendedor de telemercado, ¿no? Algo así, Puede darse. yo doy mi caso personal, ¿no? Pero es cierto, son muy pocos. Yo he encontrado a varios doctores, digo, no con esa audacia ni con esa vehemencia que tiene usted, pero sí con la misma sensibilidad en el sentido de Bueno, que... gracias. No, claro, es cierto. Yo pasé una experiencia aquí en Víctor Ramos Guardia cuando fui pequeño. Yo, bueno, para nadie es secreto, obviamente, que tengo una cicatriz en la cara y en las manos. Y eso pasó justo este mes. Cumplo 32 años de haberme accidentado. Y que gracias a la medicina y a los rezos y cuidados de mis padres, pues yo estoy aquí para ofrecer lo que aprendí de ver paciente grave y salvar vidas. Y pasé 2 días en ese hospital. Y lo poco que me recuerdo es el buen trato del colega, el buen trato de la enfermera, las palabras, chiquillo, tranquilo, se queda a hacer como el fin de semana estamos jugando pelota, cuando sabíamos que era grave lo que teníamos. Yo tuve quemadura de 3er y 4º grado, yo tuve carbonización. Fuerte, llegó al hueso. Casi no me daban chance. 4º grado, ¿no? ya, 3er grado, 4º grado. Carbonización de oreja y de dedos. Sí, claro. Casi no me dan chance, pero pues acá me dieron los primeros auxilios, y en esa época pues me trasladaron a Lima, a la Almenara, que era lo mejor de la seguridad social, lo mejor de quemados en el país, y ahí lograron la rehabilitación y otros hospitales más en los que pude estar, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? De contarle mi historia, que muchas veces la gente piensa que se olvida que nosotros también somos humanos. Se olvida que nosotros también hemos sufrido, que nosotros también tenemos hambre, también tenemos miedo, también tenemos frío, y piensan que somos máquinas o robots, y dicen, pero para eso se han metido. No, Cierto, señor, cierto. nosotros no nos hemos metido para sufrir a la carrera, y eso están muy equivocados esa gente, esos haters que escriben en las redes sociales. Los invitaría una noche de guardia en un hospital como el que tenemos, con escasos recursos, peleando por un ventilador para salvar vidas, peleando entre 4 o 5 colegas para intentar hacer algo, transferir a Lima, cuando en Lima nos paran mandando amonestaciones porque mandamos a los pacientes sin coordinar, porque no hay una cama y porque acá no tenemos ventilador. Una noche los quisiera tener ahí. Ay, que les pagan bien, ya, te pago lo mismo y hazlo. Entonces, no somos empáticos. O sea, yo no estoy justificando que hay negligencias médicas, las hay, y tiene que investigarse y sancionarse lo que haya. Claro. Pero no puedes tú meter a todos en el mismo saco. Ese es el tema. Lo que pasa es que tendemos a generalizarlo, y cuando hay una injusticia, para uno se nubla, y para todos, o la mayoría, los demás son culpables también, y todos están cortados por la misma tijera. Sí. Eso es otra injusticia. O sea, las injusticias no se pueden resolver con otras injusticias. O sea, yo no puedo, o sea, han sido injustos conmigo tal y cual, pero todos los demás, yo no puedo ser injusto con todos los demás. Mira, y no voy a resolver mi problema culpándolos a todos. Y lo peor de todo, que es gente tan cobarde que cuando los encaras, yo he dicho, jamás. En este problema que hubo con este lamentable fallecimiento de esta señora, que como te digo, no tuve nada que ver. Es más, yo les dije que debería haber la investigación necesaria, lo cual no vamos a apañar a nadie, ni como colegio médico, ni como institución se va a apañar a nadie. Si tiene que sancionar, se sanciona, así de simple. Una señora que puso ahí muy alegremente, ese doctor ha tenido mucho tiempo, seguro, porque él me dijo que para salvar a mi padre me cobraba en $. ¿Cómo? O sea, Con nombre y apellido. Le mandé una carta notarial. Ajá, Me llamó 4 veces para disculparse. Le dije, se disculpen las redes, claro. no a mí. Ajá. Doctor, me he confundido. No, señora, ningún me he confundido. Como no se disculpó en redes, le hemos abierto un proceso por querella. Nunca he querellado a nadie. Pero ya me cansé ya. ¿Qué le costaba Tan disculparse en fácilmente. redes? Es que es así, pues. Es que Claro. o sea, aquí lamentablemente tenemos la política de uno tira la piedra y todos atrás tiran más piedras. Piensa, Sí. papá, piensa. Esto de acá Ah. no es para peinarte, porque en mi caso no. Pero para usted, no es para ponerte gordo. Piensa un rato y analiza. Ok, a ver, ¿qué está pasando? O sea, leemos de los 10 minutos, de los 20 líneas del texto, leemos la primera, el encabezado, y en base a eso juzgamos. Sí.
Sí, es cierto. Y a veces la nota no desarrolla lo que dice el titular. ¡Oh, claro que sí! Muchas el video, 2 minutos, ¡uy, ya no, ya! está, se ¡Ya, acabó. maldito! Asesino, acribidor. O sea, no puede. ¿Y eso en qué se refleja? Ajá. En los gobernantes que tenemos. Sí, pues. En los gobernantes que tenemos. Lamentablemente. Nunca nos olvidemos que la gran frase que todo pueblo tiene, el gobernante que Se merece. Sí, pues. Bueno, que necesitamos gente como usted y como otras personas que están escondidas para la política. Y con esto no estoy tratando de convencerlo de nada, porque para mí está claro, yo soy una persona muy segura que tiene Sí, cosas gracias, bien, pero- bien firmes, bien puestas, entonces no hay necesidad, ¿no? Ya sabemos que lo hemos perdido para la política. Sí. No va a ser así, pero políticamente nos vamos a ir al corte y ya estamos de vuelta en unos minutos, pero vamos a hablar de varias cosas importantes. Teníamos algunos temas, pero este asunto de la contaminación del agua creo que es vital conversarlo. Es necesario Sí, claro que la que gente sepa cómo estamos, qué agua estamos bebiendo, ¿no? Y el nivel de contaminación que estamos teniendo y que las autoridades no están moviendo un maldito dedo por resolver el tema. Y ojalá que, comenzando con nosotros con esta exposición, que no trata de acabar con la honra ni con el cargo de nadie, por lo menos genere una corriente de opinión que ayude a que nuestras autoridades se den cuenta de que están para cumplir aunque sea su trabajo y no para estar rascándose cualquier cosa o simplemente ganando plata porque la tienen que ganar porque están allí a dedo, ¿no? Porque normalmente es así, los cargos son políticos, Sí, claro. lamentablemente. Muy bien, disfrutemos de la muña mientras tanto, para no hacer tanto hígado, doctor. El doctor Gracias. Julio Vizcarra con nosotros en Masa Madre desde Pizza Roulette, no se muevan. No te pierdas este sábado 26 nuestro programa especial con Capitán Perú, Masa Madre. Inicia una secuencia de programas exclusivamente para nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Con Capitán Perú, escritor, investigador y divulgador de nuestra historia del Perú. Y si no lo conoces, aquí te mostramos algo de su visita. Estamos de regreso aquí en Masa Madre, es Pizza Roulette obviamente, ya tenemos el pan al ajo y también para compartir la muña ya se viene la pizza. Estamos con el doctor Julio Vizcarra y hemos hablado bastante sobre un tema de sensibilidad, sobre todo yo rescataría eso, aparte de esa difamación gratuita que se ganó por meterse, como usted dice, donde no lo invitan, pero que aclaró cosas, pues, ¿no? Una pena que hayan médicos que no den la cara. Y es bueno tener gente directa y sincera como usted. Eso es válido. Y hay mucha gente que se lo reconoce aquí en Huaraz, ¿no? No, yo gracias. No, felizmente, ¿no? Pero el detalle está en que la gente tiene que recapacitar también. Y es cierto, y hay que recalcarlo aquí, doctor. En realidad, la gran mayoría de médicos son buenas personas y son buenos profesionales. El detalle es que, así como en cualquier lugar, lo malo se recuerda más, lo malo se aprende más y lo malo es lo que golpea más y la prensa se va al sensacionalismo, que es lo más sencillo de hacer, ya sea porque sean buenos o malos, no sé, pero se han acostumbrado a trabajar así. Y no digo tampoco toda la prensa, porque dentro de eso también hay gente buena, gente proba, profesional, etcétera, ¿no? En toda familia existe el hijo malo y el hijo bueno. Así es, ¿no? Están las ovejas negras y rojas también, lamentablemente. Sí, claro. Bueno, pues hay que degustar el pancito al ajo, pero estuvimos hablando del tema del agua antes de... íbamos a hablar de otras cosas, pero creo que es sumamente delicado esto y me gustaría que nos explique un poco sobre qué es lo que se ha encontrado en este estudio del agua y hasta qué punto nos está haciendo daño a la salud y qué consecuencia puede causar seguir bebiendo, consumiendo básicamente, más que bebiendo esta agua contaminada. El día 2 de septiembre, mes y una semana, nos llega un informe de la OEFA, que es el organismo encargado de lo que es medio ambiente, en la cual mencionaba que en la quebrada de Tablachaca habían encontrado en efluentes, habían encontrado niveles de arsénico, plomo y hierro de 2 a 3 veces lo permitido a nivel mundial.
Ante esto emitimos obviamente la voz de alerta, mandamos cartas a todos lados y nunca nos contestaron. Algunas instituciones como la Cámara de Comercio nos dijo, estamos preocupados. Ahí quedó. Ah, ok. Estamos muy preocupados, pero ahí quedó. Otras instituciones nos dijeron, estamos muy preocupados, pero no es nuestro campo. O sea, como si el agua fuera pues el beneficio de solo 5 personas. Claro, o sea, no es su jurisdicción y no actuaron. No. Nos reunimos con varias instituciones y nadie nos hizo caso. Exigimos a la direza en varios comunicados y nadie nos hizo caso. Hasta que logramos encontrar una reunión a través del Consejo Regional de Salud. Que eso fue el 1 de octubre, un mes después. Después que hemos salido en RPP Nacional, hemos salido en Frecuencia Latina Nacional, hemos hecho sin número de comunicados, con redes, que es el Consejo Regional de Decanos, se ha expresado otra vez preocupando, obviamente, la situación súper alarmante. Y el día 1 de octubre, pues nos reunimos y la DESA emitió su informe, que es el mismo de hace 4 o 6 meses atrás, en el cual decía que todo Ancash está contaminado con metales pesados. Es decir, todas las provincias tienen una severa contaminación. Así es, todas, y nadie hace absolutamente nada. Y esto ya viene de tiempo, simplemente que el estudio lo ha revelado. Así es, nada más. Y no es solo contaminación del agua, sino también es contaminación en el agua están los pescados, la trucha está rica que nos gusta, y a la trucha le encantan los metales. Entonces la truchita que te metes el fin de semana en el restaurante que quieras está bien cargada, por eso sabe tan rico, pues, ¿no? Ahora, ¿qué produce el arsénico? Produce cáncer de vejiga, de piel, problemas renales, falla renal, el plomo igual, otras enfermedades, el hierro, otras enfermedades. Terrible. Que no lo vamos a ver ahora, sino en unos años, cuando hay una explosión demográfica de morbilidad, de cáncer en nuestra zona. Si con el sistema precario de salud no podemos con lo que tenemos ahorita, claro, ¿qué vamos a hacer más adelante? ¿Por qué no prevenimos? Bueno, logramos en esta reunión con el director regional de salud y el Consejo Regional de Salud que se agende una reunión extraordinaria con el gobierno regional y los consejeros para que sepan qué está pasando en su jurisdicción. El 1 de octubre. Han pasado 9 días. No se oye padre. Ni siquiera han dicho que están muy preocupados. Nada. Todavía no han emitido, me imagino. Están procesando. Me imagino que está pensando todavía cómo justificar, ¿no? ¿Qué hacer, no? O sea, porque la verdad, esto es un problema delicado y grave que no se está tomando en cuenta. Es más, nosotros tenemos expertos, entre los cuales está el doctor Ricardo Natividad, que han sido entrenados en metales pesados y no se les consulta. Terrible. O sea, están más preocupados por la campaña de vacunación, que yo no sobajo ni hago que sea menos importante, para nada. La vacunación es fundamental en nuestro país, pero tú como autoridad tienes que estar preparada para enfrentar todos los flancos que te vengan. Si te está atacando el problema del agua y de los incendios, perfecto, atacas eso y no descuidas tu barrido. Además es una entidad corporativa que tiene áreas bien definidas que pueden ser delegadas para poder tomar acción, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Bueno, 8 días han pasado y no se escucha. No se escucha absolutamente nada del gobierno regional a través de la direza. En este caso no tiene que ver nuestro gobernador. ¿Por qué? Porque el gobernador regional tiene una organización que es la Dirección Regional de Salud, que tiene un órgano que es consultor, que es el Consejo Regional de Salud y es el consultor del gobierno regional. Si el Consejo Regional de Salud, en el cual estamos 10, 12, 15 personas en las reuniones que nos convocan, no emite pronunciamientos, ¿qué va a hacer una persona que no sabe nada de salud? Bueno, es cierto, y no sabe nada de muchas cosas, pero ya no es el tema de darle con palo por ahora al gobernador. ¿Qué hacemos si este Consejo Regional de Salud está pintado? Pero el detalle también es, si yo soy gobernador y aunque no sé nada y me dicen que tengo veneno en el agua prácticamente, yo me preocupo. La pregunta del millón es, ¿le estarán diciendo? Y tomo acción. ¿O estarán diciendo lo de siempre? Todo está bien, señor gobernador. El Huaraz es la ciudad de las mil maravillas. Todo funciona bien. El hospital no carece de nada. ¿Sus gerentes estarán realmente trasladando la queja al pueblo? ¿Alguna vez nos habrá puesto mal de salud el gobernador y habrá caído en las garras del Víctor Ramos Guardia? No lo sé. Digo yo. Pero por eso, le estarán llevando... No me refiero a las autoridades de los centros de salud. No, me refiero a sus gerentes y a sus consejeros. ¿Le estarán transmitiendo la información real? Claro. No lo creo. Bueno, es posible porque hasta donde yo tengo entendido, creo que todos los que hacemos medios, prensa, tenemos a alguien del gobierno regional que nos cuenta algunas cosas a veces. Y dentro de eso es que él está muy distante
él mismo ha marcado una distancia, ¿no? Que debería de quebrarla porque es necesario trabajar unidos y al mismo tiempo articulados, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, espero que vea esto para que se dé cuenta él de que tiene que estar más informado de estas cosas. No puede estar él cual Inca en Andas y esperando que alguien le dé algo y le diga algo, o se entere que hay una guerra civil y después tenga que irse a pelear con el hermano que lo quiere derrocar. Es triste ver cómo estamos, disculpando la palabra, tragándonos metales pesados. Y nuestra Dirección Regional de Salud no hace nada. Claro. ¿Cuál es la provincia? Vamos a poner, no sé qué hacer. Busco ayuda. Cuando un médico, en mi caso, tengo un caso complejo y no sé qué hacer, Claro. hermano, una manito con ese caso que está difícil. Claro. Lima, teleconsulta. Maestro, ¿qué me aconseja para salvar la vida? Claro. Si no lo haces, eres soberbio. Claro, ese es el tema, ¿no? Que hay mucha gente que está más preocupada en otros asuntos que vamos a tener que ser necesariamente suspicaces, que le da más interés, ¿no? Que les da más beneficios o lo que sea. Hay que decirlo así, ¿por qué? Porque lamentablemente vivimos en una de las regiones más corruptas del Perú y hemos sido por largo tiempo número 1 en corrupción. Entonces no podemos creer ni suponer de que todo el mundo es honesto. Pero lo cierto, doctor, es que aquí se está jugando la vida de miles de personas. Y esto es un daño de largo plazo, y cuando tú tienes problemas de salud, una baja inmunología, etcétera, se puede presentar más rápido. Depende de la genética, depende del sistema linfático, etcétera. Entonces, hay mucha gente que puede ya tener un cáncer y no se da cuenta. Después se va a dar cuenta. No tenemos cultura de prevención acá. Claro, ese es un tema. ¿Cuál es la provincia que tiene mayor contaminación en el agua? Todas tienen, ¿no? Justo Hay una que tiene más metales pesados que otros. Sí, justo veíamos en el cuadrito que fue presentado hace varios meses. No, bueno. Hay provincias con aluminio, arsénico, plomo. Y los que nos están viendo, si están en Carhuaz, compren agua de botella. Es lo mejor, ¿no? Sí. O sea, todas nuestras provincias están de la zona Anca Sierra están contaminadas, ¿no? Claro. Todas. Y no lo dice Julio Vizcarra, por si acaso. No, es el informe es un estudio de la DESA. Exacto. ¿De acuerdo? Que nos han compartido el Consejo Nacional de Salud. O sea, no estoy siendo infidente porque esta es una información es pública. Que ya que ellos no hacen caso, pues pongámosla a los medios de comunicación para ver si a través de presiones políticas o presiones de los medios de comunicación pueden hacer que el Director Regional de Salud entienda que esto no es una gripe. Me hace recordar unas fatídicas declaraciones de un funesto personaje, Director Regional de Salud de época de COVID, que dijo: ¿qué se preocupa si es una gripe? Un señor que siempre anda es rondando. Un virus gordo que se cae. Que anda rondando en cargos altos de lo que vienen a ser los estamentos de salud desde hace varios años. Bueno. Especialista en epidemiología en ese tiempo. Bueno, igual, ese virus, ¿no? Hizo llorar a más de la mitad de nuestra población. Así es. Y mucha gente falleció. Hizo llorar a más de la mitad, hizo arrodillar a más de la mitad de nuestra zona. Completamente cierto. Absolutamente insensible ese exdirector de salud aquí. Bueno, la verdad. Entonces. Pero con muchos amigos, ¿ah? Sí, claro. Por algo se mantiene en puestos importantes y antes de que llegara aquí también tuvo puestos importantes. No mencionemos un nombre porque en realidad nos vamos a desviar del tema de los metales pesados. Pero es tiempo de preocuparse. No sé qué provincia tiene mercurio, ¿no? A ver, veamos aquí en el celular mágico. Para citar algunas, doctor, porque en realidad hay mucha gente que va a terminar enferma de aquí a mucho tiempo. Y estamos hablando de gente de toda edad. El cáncer no distingue. A ver, por ejemplo, en Huayna se ha encontrado hierro arsénico en Pueblo Libre, Santo Toribio y Huallanca. ¿En dónde más? Cercanos. En Huaraz, en la zona de Independencia, han encontrado arsénico. En Recuay, arsénico en Ticapampa. En Guarmey, manganeso. En Carhuaz, manganeso con hierro. En Chavín y de Huántar, tanín, arsénico. En Carhuaz, hierro, sodio y aluminio. Ojo, este hierro no es el que debemos comer para no tener anemia. No. Por si acaso. No. Oh, qué bacán, tengo hierro, voy a tomar más agua para... No es el de la anemia. Es completamente diferente. ¿Ok? En Chasquitambo, hierro. En Ticapampa, arsénico. En Pomabamba, hierro y aluminio. En Pasacancha, aluminio. Ajá. Y así, ¿no? Todos es un cuadro. Y como le repito, no es un cuadro que lo ha sacado el Colegio Médico ni Julio Vizcarra, ¿no? Claro. Sino es una información que viene desde la misma DIRESA y que se expuso hace varios meses y que no ha sido tomada en cuenta. Y en el último Consejo Regional de Salud, el 1 de octubre, exigimos una reunión y hasta ahora no nos comunican. Y no pasa nada. Y no creo. Qué pena, los consejeros que o no han entendido
¿O simplemente no les interesa? Los consejeros no, porque ahí sí, yo no tengo nada que ver con Ellos ellos. son los gerentes. Esto es Direza. Direza misma. Direza es Pero quien tiene que tocarle la puerta. Direza tiene el informe y Direza no hace nada. Direza tiene que tocarle la puerta y decirle, señor gobernador, Ajá. necesito una reunión de urgencia con su consejero porque estamos tragando en el agua metales pesados. Sí, claro. Pero no lo hace. Probablemente tiene miedo No por les algo. importa, claro. ¿Ok? Pero no lo hace, así de simple. No va a decir que no tiene comunicación directa. No, pues. No, el gobernador estaba más interesado en hablar de que en su gestión se va a iniciar el hospital nivel 3.1. Pero No más está allá mal, no está mal. El problema también es cuando se haga el hospital, que lo necesitamos, que es cierto, de dónde van a sacar todos los profesionales. Eso es lo más difícil, ¿no? Pero de eso ya lo haremos más adelante. Nos vamos a ir a otro corte, doctor, ya ir con la pizza en mesa. Muchas gracias. Ya, y para lamentablemente finalizar también la secuencia con usted, sabemos que no tiene demasiado tiempo. Es una pena, pero creo que estamos hablando de temas sumamente delicados, Gracias. interesantes, importantes sobre todo, Gracias. ¿no? Para que la gente tenga barbas en remojo, sobre todo la gente del FEDIP, que nunca aparece cuando realmente se los necesita. Por ejemplo, FEDIP podría intervenir en esto, pero FEDIP despierta solamente cuando hay algo sensacionalista en los que pueden aparecer. Yo no sé quién los ha elegido los del FEDIP, la verdad, a mí no me representan. Pero bueno, esa es la dinámica de los FEDIPs en todo el Perú. Vamos al corte. Esto es Masa Madre, de Pizza Red, con el doctor Julio Vizcarra. No te pierdas, este sábado 26 de octubre lanzamos el programa tan esperado con Capitán Perú, aquí en Masa Madre. Tendremos unas anécdotas interesantes, cosas increíbles que se han vivido aquí en Huaraz, el Callejón de Guayas y los Conchucos. No te pierdas, Masa Madre, este 26 de octubre con Capitán Perú. Estamos de regreso aquí en Masa Madre desde Pizza Roulette, ya con nuestra pizza, fungi, pollito a la barbacoa y también la de pepperoni con el doctor Julio Vizcarra, quien ya dispuso, igual que nosotros, de una buena y suculenta tajadita de esta pizza, que la puedes pedir por delivery, puedes venir aquí también y obviamente pedir por delivery para recoger también, puedes hacer todo lo que tú desees. Y si eres afiliado de Cable Andino y estás al día en tus pagos, por un consumo de 60 soles a más, tienes un 20% de descuento en todo lo que tú consumas. Está buenísima esa oferta, ¿eh? ¿No? Sí, claro. Por supuesto. Muy bien, vamos a pasar, doctor, a una pequeña secuencia que se llama ¿De qué hablamos? Usted escoge una tarjetita, una de las que estamos ahí dándole vuelta, y hablamos de lo que escoja en este momento. Al medio. Al medio. A ver, léalo usted. Enfermedades que causan vergüenza. Ajá. ¿Cuáles son las enfermedades que a los pacientes le causan vergüenza? Porque ustedes están preparados para todo, pero el paciente... No, al médico, vergüenza. Vergüenza es lo último que tenemos nosotros con respecto a las enfermedades. Pero, ¿qué le causan vergüenza al paciente? Mira, yo empiezo con una que no cae para la mesa, pero hay que decirlo porque son enfermedades. Hemorroides, por ejemplo. ¿Quién le gusta pasar por una revisión de esos o saber si tiene... Varones con hemorroides. Varones con hemorroides, por ejemplo. A ver. El varón es muy un- acomplejado. Varones con hemorroides es una enfermedad que causa mucha vergüenza. Ajá, como ir al proctólogo también. O sea. Como ir al urólogo. Bueno, después al proctólogo. O sea, sí, de ahí otra cosa más, el herpes. La gente relaciona mucho el herpes con el herpes genital, el herpes zóster con el herpes genital, ¿no? Pero el herpes que te sale acá o en el abdomen o en la espalda, ese no es no es una ITS, no es una infección de transmisión sexual. El herpes genital sí. No, eso es otra cosa. No es una enfermedad, pero tiene mucha vergüenza los cuerpos extraños en cavidades anómalas, en cavidades no comunes del cuerpo, ¿no? Ya sea en mujer o en varón. Y siempre llegan con una historia diferente. Por ejemplo, ¿sabe qué, Doc? Estaba tomando con unos amigos y me senté en la caja de cerveza y una botella se me incrustó. ¿No? ¿Cómo llegó ahí? O sea, te sentaste que sin pantalón, sin ropa interior para que se meta la botella. Pero esa es la historia. Estaban bebiendo desnudos. Esa es la historia tal cual, esa es la historia de siempre. Esa es la historia de siempre.
O los chiquillos que no saben usar bien el preservativo, ¿no? Y no se lo ponen bien y se quedan en el canal vaginal. Y ya consulta, pues así, entran a la urgencia y ven a alguien así con cara de más sano que ellos y se acercan, ¿me podría ayudar? Y la historia de ellos es, no, lo que pasa es que creo que el preservativo era muy chiquito, creo. Y uno se pone, obviamente, con los años de estudio y demás, no es que era muy chiquito, no sabes usar, porque no sabes la primera vez o segunda vez que te has puesto. Además, por lógica, hubiera sido más grande que más chiquito. Sí, pero que hubiera bailado ya se le sale, ¿no? Vienen con toda la historia, claro, y la parafernalia ahí de querer justificar algo, ¿no? Esas son, ¿qué más? ¿Qué otra enfermedad más que cause vergüenza? La típica, cuando uno es más pequeño y hasta adolescente que no tiene mucho cuidado, se sube el cierre y queda el prepucio ahí. Eso también da vergüenza, ¿no? No, ahí se les quita la vergüenza por el dolor. Ahí, yo me imagino que ven a los 12 apóstoles desnudos y bailando en la plazuela de Belén. Porque esa vaina eso duele muchísimo porque tiene mucha inervación nerviosa y tiene mucha sensibilidad esa zona. No, eso sí, no creo que... No los he visto avergonzados, ¿ah? Los he visto sí adoloridos. No, sí, es terrible. A mí me ha pasado varias veces. Pero ¿y sabe cómo lo resolvía yo? Cerraba los ojos. ¿A la mala? Jalaba el cierre arriba y para abajo. ¡Brum! No, nunca me ha pasado. No, era horrible. Era horrible. Y con las dos manos, yo espero que nunca me pase porque... A mí sí me ha pasado. El dolor y yo no nos llevamos. No, ¿con quién? No, el dolor y yo no. Pero sí me ha pasado yo. Para mí una faringitis es un cáncer terminal. Sí, no. Bueno, ya digo, las hemorroides deben ser terribles para que uno lo oculten, ¿no? A ver, cuando a uno le pasa una obstrucción intestinal, el procedimiento que le tienen que hacer también es para un varón como perder el invicto, ¿no? Claro, colocar una sonda rectal podría ser, es uno de los procedimientos, pero en el cual casi generalmente tienen que meter el dedo, dicen los urólogos, porque la ecografía y los marcadores prostáticos te dan un examen indirecto, pero para que tú toques la consistencia de la próstata, no te lo da ningún examen, es a dedo. Entonces, la recomendación para los amigos, busquen urólogos con dedos delgados. Y sin uña. No, porque sí. Sí, hay doctores que tienen mano de arquero, ¿no? Que tienen mano de futbolista y un dedo normal es un dedo gordo. Entonces, ya ahí depende. O les duele o les gusta. Depende, ¿no? Si vuelves para la repetición de los hechos o el ya... doctor creo que no lo hizo tan bien. Sí, claro, por segunda opinión. Una contraprueba. No, ya eso depende ya de ellos, ¿no? Pero eso creo que es lo más vergonzoso que hay, ¿no? Sí, hay gente orando que la inteligencia artificial reemplace los deditos, pero... No va a reemplazar. De ahí sí he visto, por ejemplo, por uso excesivo de medicación, como sildenafil o tadalafil o para el tema de la disfunción eréctil, que llegan en estados de priapismo con mucho dolor. O sea, de una erección permanente con mucho dolor. Sí. Y eso sí les avergüenza, ¿no? Pero más les fastidia el dolor, ¿no? Que dan mucho dolor. Demasiado, porque ya es obviamente es patológico. ¿No? Pero de ahí otra enfermedad. Lo que pasa es que la gente más se avergüenza. Trata siempre de contarte, obviamente, a solas. Ajá. Pero yo podría decirte que la gente más se avergüenza de decir que tengo acá en la zona por lo menos, tiene más vergüenza de decir que sufren una enfermedad que de contártela. Bueno. Sí, pues. El poblador común le da vergüenza decir soy hipertenso, soy diabético y sale con que tengo principios. Indicios. ¿Eres asmático? No, tengo principios de asma. Ajá. Cuando eso no existe, ¿no? O eso no es. Sí. Que recién te la han diagnosticado es una cosa diferente, pero no tienes principios de nada, ya tienes la enfermedad. Ya la tienes, pues. No, pero eso es lo que más tienen vergüenza. Hay otra cosa no he visto, por lo menos. Claro, mostrar las partes íntimas, todo eso sí da vergüenza. Sí, claro, eso es obvio. Ajá. Obvio. Claro. Pero también depende mucho cómo lo abordes, ¿ah? Por ejemplo, el tema de mostrar las partes íntimas, si es una mujer, definitivamente tiene que estar a tu lado otra mujer. Eso es absoluto, no puedes examinarte a una persona, a una dama, sin una dama presente, porque se pueden malinterpretar inclusive las cosas. Pero el varón sí es más suelto, pues, ¿no? El varón generalmente no tiene vergüenza, ¿no? Generalmente, ¿no? Claro. Depende obviamente de unos casos específicos que sí puede tener vergüenza, pero normalmente no tiene vergüenza en sacarse el pantalón y mostrarte, ¿no? Bueno, creo que todos hemos jugado fútbol, ¿no? Así que en el camerino ves todo, ¿no? O sea que no. Entre varones no hay problema, pues, ¿no? Ese es el tema. Pero bueno, esa era de lo que teníamos que hablar, pero hay una cosa que estaba pauteada y que teníamos que conversar de todas maneras y hay que aprovechar el tiempo que nos queda para poder hablar acerca
de ciertas creencias, de algunos remedios caseros que pueden darse, ¿no? Y dentro de las creencias, yo en realidad más he anotado creencias, digo así porque he tenido que anotarlas porque ya la memoria no me da tanto como para acordarme de todo. Y, a ver, esto de acá lo voy a decir primero porque resulta que nos hemos enterado a través de personas que conocemos que en algunos institutos enseñan, sobre todo en la zona de sierra y selva, más en la zona de sierra, a las enfermeras que van a ejercer posteriormente, la pasada de huevo y la pasada de cuy. Claro. ¿Qué tanto eso realmente es efectivo para el paciente como elemento curativo más allá de quitarle el estrés? Hay algunos estudios que mencionan que el tema del cuy y el huevo tiene o sea, se puede visualizar como si fueran algunos exámenes adicionales. No es científico, pero sí hay mucha evidencia de eso. Al igual como, por ejemplo, la orinoterapia. La orinoterapia tiene algunos reportes de casos de la Universidad Cayetano Heredia y del Instituto von Humboldt de investigación, en el cual mencionan que tiene propiedades curativas, sobre todo en dolores abdominales. ¿Ya? Sobre todo en dolores abdominales tipo intoxicaciones alimentarias, los mal llamados cólicos alimentarios. Entonces, eso sí. Ahora, el tema del cuy y del huevo, sí es cierto, no hay un estudio multicéntrico randomizado en el cual a un grupo le hayan pasado huevo, un grupo cuy, un grupo radiografía, que te diga, pero hay muchos reportes de algunas instituciones que sí han mostrado que tienen algún tipo de efectividad. Científicamente no tiene validez. Ya. Pero quita una carga energética negativa, digamos, de alguna forma. Pasa que también el tema psicológico prima mucho. Claro, sí. Tipo la creencia que hay de mucha gente de que hay que pasarle el huevo, hay que pasarle el cuy, de pronto la gallina. En fin, pero, o sea, ¿es necesario que estén capacitadas las enfermeras con esto? ¿100% sí? ¿O es una alternativa que pueden dar profesionalmente, dependiendo del paciente? Yo siempre he dicho, y siempre digo a mis pacientes que van a consulta, que ese tipo de medicina se llama complementaria. No va sola. Hace los exámenes que tienes que hacer. ¿Ya? Da la medicación que tienes que hacer y lo puedes complementar con alguno de estas pruebas, con estas cosas, alguna de estas creencias que hay. Pero solo a eso no puedes basarte, porque puedes errar. No nos olvidemos que la medicina es una ciencia con rigor científico, valga la redundancia, y que está basada en evidencia. Esto no. Entonces, por eso puede complementar tu tratamiento, más no suplementar. Claro. Bueno, en broma decíamos, pues están formando enfermeras o chamanes, ¿no? Pero tiene razón con lo que está diciendo. Una que nos dicen desde chicos para que no fumemos, no vas a crecer si fumas. ¿Es cierto? Sí. ¿Influye mucho, de verdad? El cigarro ha demostrado, no fumo, así que no aparte del cáncer, que produce un cierre más rápido del cartílago de crecimiento. Es el que tenemos en la mano, ¿no? El cartílago de crecimiento este es el hueso, a los extremos hay un cartílago que permite que tu hueso se vaya elongando. Se expanda, no tanto los huesos, pero dicen que los huesos largos. La evaluación se hace en la mano, creo, ¿no? Para saber cuánto uno va a crecer. Entonces, y esto, cuando tú fumas, hace que ese cartílago se vaya osificando más rápido. Comprendo. Entonces, ¿salva el vapeo eso o no? El vapeo creo para la salud es peor que el cigarro. Hay neumonías asociadas a vapeo ahora que se han demostrado y están catalogadas como enfermedades ya. Claro, sí. Entonces, vapeo y cigarro da lo mismo. Claro, pero todavía no se ha estudiado si es que impide el crecimiento. No se ha estudiado. No, porque el vapeo debe tener unos 5 años. Ya. 5 o 8 años en el mercado. Aquí en el Perú, pero fuera creo que sí ya... Igual, no tiene más de 10, ¿no? Sí, no tiene más tiempo, pero no tanto. Así es. ¿No? Bueno, ahora la otra. No creces después de tu menarquia, o sea, de tu primera regla. Es cierto, es relativo, ¿no? Porque yo sí he visto el caso de chicas que ya no las vi crecer más, ¿no? Pero algunos médicos lo dejan como que puede que sí, puede que no. Pero a ciencia cierta. La menarquia no tiene que ver. La hormona, la que te permite crecer es la hormona de crecimiento. Ya. Está relacionada a la menarquia, como todas las hormonas que están interrelacionadas en el cuerpo, pero no tienen directamente una relación preponderante ni directa. Ya. O sea que puede llegar a ser solamente relativo. Relativo. Ya, perfecto. Pero no es determinante. No. O sea, puede una mujer seguir creciendo. Así es. Ya. No te pares bajo la lluvia, que te vas a resfriar, te va a dar una neumonía, todo. Aquí en la sierra supongo que tal vez. En la selva lo dudo. Pero, ¿qué tan cierta la aseveración en líneas generales? Me ha dado una lluvia y por eso me he enfermado. Sí. Por eso
voy a decir una palabra que siempre me la dicen, ¿ya? Pero para que la gente no entienda que no es así. Estoy toseo, no es toseo, es toso. O gómitos, no es gómitos. La gente piensa que viene de gómitos, yo le pregunto por qué, porque es tipo gomita lo que botas. Y es vómitos con B. Entonces, los cambios bruscos de temperatura, mucho frío, sobre todo mucho frío, pueden condicionar mayor proliferación de virus. Claro. ¿De acuerdo? Es decir, pueden hacer que los virus repliquen y se reproduzcan más. Ya. Más no pueden hacer que aparezcan. Claro. Ya, ahora, no dormir con la ventana abierta. Acá supongo que uno se congela. Pero digamos, nos vamos a la playa de vacaciones y te dicen, no, igual, no duermas con la ventana abierta. Lo mismo. Los cambios de temperatura. Pero si uno no está caliente, no pasa nada. O si uno está bien tapado, no pasa nada. Así es. Correcto. No andar descalzo. Te resfrías si andas descalzo. Los cambios de la temperatura no nos olvidemos que entra por los pies y por las manos. Ya, correcto. O sea, hay que tener precaución. Los cambios bruscos de temperatura pueden generar un aumento en la replicación viral. Ajá. Y ese aumento en la replicación viral puede hacer que te enfermes. Pero no va a hacer que te enfermes el tema de que has estado caminando. O sea, no por eso te vas a enfermar. Yo lo pregunto un poco porque en Estados Unidos, Europa, evidentemente mucha gente camina descalza en su casa. Pero hay un detalle, pues en esos países hay alfombra y también el piso es de madera. El piso es de madera, están aislados. Las casas en Estados Unidos son de drywall. Todas son de drywall, todo es madera. Entonces, no es el piso como nosotros tenemos acá, que es de mayólica. Exacto. Y encima tienen calefacción, no tenemos acá. Tú pisas acá a la 1 de la mañana y ya fuiste. Esa vaina se te mueren 3 dedos. Con el frío que hace aquí, no, es imposible. El chicle se te pega en el estómago. ¿Cierto? ¿No es cierto? Pero sí te puede causar gastritis masticar mucho chicle. Eso sí es cierto. El chicle no tiene terocal para que se te pegue. No, bueno, nada. Si es una goma cualquiera, te lo los dicen tubos, desde los niño, ácidos, para que lo elimines. El problema está en que la mayor concentración de colorantes que tiene, porque obviamente tiene colorantes, pero eso le llamamos alimentos pintatripa, ¿no? Porque son súper dañinos. Ajá. Puede producir obviamente algún tipo de gastritis similar, pero no se va a pegar. Claro. O sea, pero sí el hecho de masticar en cualquier momento genera que los jugos gástricos se activen. ¿Eso sí es cierto? Cualquier alimento, cualquier cosa que te metes a la boca, Ajá. inclusive el tema psicológico, el pensar en comida genera que tus glándulas empiecen a secretar jugos gástricos. ¿De acuerdo? Entonces por eso es importante que cuando tú tienes hambre y tu cabeza está empezando a comer, comas y no lo dejes para después. Porque si tu cabeza ya está empezando o ya tiene hambre y tú estás empezando a tener hambre, ya estás empezando a secretar jugos gástricos. Y si no tienes nada, vas a hacer gastritis. Definitivamente. Por eso tienes que Y comer. si ya tienes, ya fuiste, porque vas Vas a incrementar. Claro. Ver de cerca la pantalla del televisor te puede volver ciego. O te puede causar miopía. ¿Qué es cierto, digo? Puede condicionar a que hagas mayor esfuerzo a nivel de tu ojo. Claro. Eso sí. O sea, a la larga sí te puede tener un problema. Claro. A pesar de las pantallas modernas y todo eso. El uso celular. El uso celular en niños Es el puede uso azul que condicionar. dicen, ¿no? El uso del celular en niños puede condicionar alteraciones visuales a corto tiempo. Los videojuegos causan epilepsia. En los que tienen predisposición a epilepsia. Solamente eso. O sea, uno genéticamente puede tener esa predisposición y si no la tienes, no pasa nada. Ya, o sea, porque siempre se habló del caso del niño en Japón que pasó, que le dio los ataques y todo lo demás, que otros decían que estaba poseído, o sea, hace muchos años, en los 90, si no me equivoco, ¿no? Pero hoy día que tenemos todo tan avanzado, No, para nada. No pasa nada, ¿no? Para nada. Ya, correcto. A ver, vamos con otro más. Sacarte conejito te causa artritis. No, la artritis es una enfermedad inflamatoria de articulaciones con la cual tú naces. Ajá. Te saques conejos, chanchos, cuyes, Lo que encuentres. vacas, lo que encuentres, Caballos, los animales no que encuentres, importa. no va a hacer que hagas artritis ni artrosis. Si eres muy bestia, te lo Es puedes una luxar. condición. Yo he visto gente muy animal para sacarse conejo, agarra y con el cuello, y tú lo miras y dices, oye, se va a quedar ahí. No. O sea, si eres muy animal, puede ser que generes un desgaste de los cartílagos, manos o lo que sea, y puedes hacer artrosis, eso sí, Eso sí. pero artritis no. Claro, Para y nada, lo otro es imposible. que cuando uno se trona acá en el cuello, uno puede realmente hacerse un daño fatal porque hay una línea que tiene que ver con la médula y No pasa nada. La médula está al medio, el canal Ajá. medular. Eso está se ve medio mucho en de la redes, vertebral. ¿no? Eso se ve mucho en Y redes. no porque, o sea, si es que alguien te gira, Sí, eso puede producir daño medular, pero que tú solo te lo hagas es imposible. imposible. Sí. Ah, ya, comprendo. Bueno, por ahí se me está escapando algo más que le iba a preguntar, pero
Creo que ya hemos hablado bastante sobre el asunto y que quede pues para otra entrevista, ¿no? Perfecto. Por ahí nos acordamos de otras cosas más. ¿Algún medicamento que nuestras abuelas o nuestras mamis nos hayan dado que sí sea efectivo? Como por ejemplo té cargado cuando estás con el mal del estómago. Bueno, el té es fundamental, ¿no? Ajá. La muña, para el tema ahora. digestivo, la congona para gastritis, que está recontra estudiado. Ajá. Súper estudiado la congona en el tema de gastritis y úlcera, la sangre de grado, para cicatrizar, Claro. la tara para los dolores de garganta y problemas respiratorios, son plantas que están estudiadas. El llantén como antiinflamatorio, el yacón como hipoglicemiante. Claro. O sea, son plantas que están súper estudiadas. Sí o sí, Pero vuelvo y repito, es complementario. complementario. Yo soy diabético, lo todo hecho Yacón. Ya, pues se van al diablo con la metformina, váyanse a la M. Nada de pastilla, puro Yacón. Y se acabó. No, con calma. Wait. Claro, No, claro. pues, El tema es que a veces la gente se desespera y siempre busca algo inmediato y cree que también la medicina natural ayuda un montón. Ayuda, pero como usted dice, Es complementario, complementario. ¿no? Así es. Le vamos a entregar esto, doctor. Oh, muchas gracias. Está Una perfecto pizza para llevar a la súper guardia. grandota. Wow. Es para que comparta con todo el Ahí, equipo ahí, la guardia, de lo guardia con su pan al ajo también. Muchas gracias. Regalo de pizza roulette y también de masa madre. Muchas gracias. Sí, y bueno, pues más adelante le haremos llegar otro regalito más que a mí se me olvidó traerlo. No. Que le comento, es un regalito de mestizo, su licorcito de altura. El mestizo tiene un pisco que a mí me gusta mucho, que es el de Sí. muña. Sí, no sé si es muy el licorcito que nos han dado. Como dice tumbado a 3/4 parte de Colombia. Sí, es más o menos fuertecito. Claro. Es una cajita bien bonita que ya va a salir en pantalla, que tiene una botella así chiquitita, bonita, ¿no? Con un grabado que tiene que ver con Chavín. Qué Así que bonito. se lo voy a entregar personalmente pues, de manera posterior, pero Muchas gracias, espero que lo vaya a disfrutar también. Es Tenlo otro por regalo seguro que que tenemos sí. por parte de nuestros amigos de Mestizo gracias. y al mismo tiempo los grabados de Rubrix, que son los mejores y más finos de acá de toda la región, ¿no? Sí, claro que sí. Le agradezco bastante, ha quedado súper corta esta Sí, entrevista. creo que sí. Queda una pendiente. Sí, pero queda en la conciencia de la gente el tema del agua, que es importante, hay que tomar acción en eso, ¿no? Yo creo que es hora de darnos cuenta qué está bien y qué está mal para todos nosotros. Yo Y creo- que yo las autoridades hagan su trabajo. Yo creo que para terminar, Lucho, no extendernos Sí. más. Si este video cala en la gente y la gente no necesariamente que lo replique o lo comparta, sino empiece a preguntar qué estamos haciendo Eso. de acá para nuestra gente acá 5 años. Tal vez tú y yo no, que estamos de salida, pero sí tus hijos, Sí, claro. sí mis hijos, sí los hijos de los dueños de roulette, sí los hijos del señor que vende en el mercado, Claro. sí los hijos del señor que atiende en la pollería X, porque ellos son los que van a pagar las consecuencias. Claro, es cierto. Entonces no pensemos en nosotros, pensemos en la gente que viene atrás nuestro. Sí, porque son años que van a estar consumiendo ese, Y ellos son los que agua van a sufrir las malograda. consecuencias. Claro. Ellos son los que van a sufrir los traumas, las enfermedades y todo el tipo de limitaciones que pueda darse por esto que nuestras autoridades en ese momento no están haciendo nada. Claro. Entonces sí exhortarlos a que abran los ojos, abran las orejas y empiecen a exigir, así como exigen que haya otras cosas superfluas y vanas, Sí. exijan que se haga algo sobre el agua. Claro. No porque lo dice Julio Vizcarra, sino porque la misma direza lo dice, pero nadie le hace caso. Y es hora, ¿verdad? Así es. Y es hora, ¿no? Hay que ver lo más importante sobre lo urgente en realidad. Así es. Muchas veces. Muchas gracias, doctor. Gracias, Lucho, nuevamente. Encantadísimo de tenerlo aquí. Ha sido un placer, como siempre. Y ojalá que la próxima sea más próxima, porque creo que una vez por año nomás nos vemos. No, prometo que máximo en noviembre nos volvemos a juntar. Excelente. Va a Muchas estar gracias. buenísimo y por ahí de repente lo visitamos en La Morenita. Claro que ahí en sí, Caras. claro que sí. Ahí en Caras tenemos una visita pendiente. Excelente. Muchas gracias. Muy amable. El doctor Julio Vizcarra con nosotros aquí en Masa Madre desde Pizza Roulette. Hasta la próxima semana.